Good afternoon, everybody. Welcome back to the dive stream from RV Falcor 2. It's so nice to see everybody in the chat. Welcome back. This is dive 882. And right now I'm looking on our map that I've displayed. And we're about 480 meters off of the bottom. So we've got about, I would say, 20 minutes left. And I see we have a lot of questions here in the chat, so I thought I'd pop on early and answer some of them. The bottom here is about 2,900 meters. So about 470 left. On the left there you can see the depth, the second line there on the data overlay. So you can follow along as we descend into the deep. Hola a todos, buenas tardes. Soy Sofía, el técnico de multimedia. Bienvenidos a todos por nuestro dive stream, nuestra nueva inmersión hasta la profundidad. Es nuestra inmersión 882. Y estamos en la costa de Argentina ahora. If you want to know exactly where we are, I see some of you doing it in the chat. It's great. You can write $donde, and automatically you will get a link for our handy map application that our data team has made on Shoreside. I have a really good set of questions here, so I'll answer a few of them before we hit bottom. I see there's a question about the velocity of the ROV. Hay una pregunta aquí. Hola, velocidad máxima del ROV. Right now, we are descending, I believe, at 25 meters a minute. Yeah, and currently our 4K science camera isn't operational, so right now you're seeing the situation camera. And normally we budget an hour for every 1,000 meters. And just to repeat, for those of you joining us, we are descending to 2,900 meters approximately, so just a little bit left. Ooh, a paraphilo jellyfish. Awesome. There's another really nice question. Para ser investigador, ¿qué es necesario hacer? ¿Qué tipo de titulación hay que tener? So to be an investigator, what kind of certificates or degrees do you need to have? And that's an amazing question. I can answer this in English. We have all kinds of professional levels here on board Falcor 2, which is amazing. We have undergrad students, we have master's students, also PhDs and postdocs. So we truly have the full range. And then, of course, we also have crew members, which come from a wide range of different career paths. Just reading some other questions here.
Hola Sofia, eso es krill. No, that's not necessarily krill, not all of it at least. A lot of what you're seeing right now is actually marine snow, es nieve marino. It's the byproduct of primary production in the photic zone of the ocean. So only the first 200 meters of the ocean are sunlit, and that's where a lot of the photosynthesis happens. And so when those critters pass away, they sink as marine snow, and that's what you're seeing right now. And yes, this is the best job in the world. There's also a question here if all of us now drink mate. Yes, a lot of us do drink mate. We have gained a love for it during our months here in Argentina and Uruguay. So we're very fond of it, and of course we appreciate sharing it in the control room as well. There's a question here about what the weather will be like in the next few days. I don't think I'm the best person to ask, but I will text a bridge officer upstairs. They know a lot more about weather and currents and how it relates to the ship. And so I'll phone a friend right now, but I'm texting as we speak. I had a question here, so let's wait back for his answer. I just texted him, and we'll see if he responds. He might be busy up there. But I also had a question here about how many people it takes to pilot the ROV. So right now we have 2 pilots, and they switch off every 2 hours. So right now we have Leo and Andy. Leo from Brazil and Andy from California. Andy, are you originally from California? Ah, very nice. Yep. And we have, our pilots are also from many different countries around the world, which is amazing. And there's a few more questions. Let's see. What are we going to do for Christmas? ¿Qué van a hacer para Navidad? We have a very special meal planned. So the chefs are working very hard to prepare us a Christmas and also a New Year's meal. A really nice lunch. And the crew will do a Secret Santa. So that's basically a gift exchange. So pretty exciting. It's going to be quite festive for a couple hours there. But of course we are very busy, and we will still be conducting operations. And everything right now is decked out. I've decorated, hello fish, the interior department. Our stewardesses did an amazing job decorating our mess, nuestro comedor, as we like to call it in Spanish.
I have a question here on Twitch. Is the zigzag pattern on the map the route we will follow? Yes. I'll zoom in a little bit so you can see better in just a few moments when we hit bottom. But yes, this is our plan. So good point. Good question. We always map everything before we dive. So think of the ROV. Raise your hand in the chat if you like hiking. Because I really love hiking. And of course, when you go hiking, you need many things, including a map. So does the ROV. But these maps oftentimes don't exist. So we need to make them ourselves. And so we do this with a suite of sonars attached to the very bottom of the ship. And we build these maps using sound. Our wonderful marine technicians then process and clean all of the data, make it colored a certain way so that we can interpret it and, make it nice for displaying on the dive stream also. And then we use these maps to help plan out our mission. Yeah, and so in a little bit, you can see all these letters that say WP01, WP02, so that stands for Waypoint. It's also in the title of this dive. And so we can make a mission plan this way. You're either off or on. Pilot's changing the lights here a little bit for scientist's request. We have a question here directed to me specifically. When am I going to become a pilot? I have tried manipulating the arm a couple times, and I think one time I tried flying it, but it's a lot harder than it looks. Our pilots have many, 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 many years of experience. It requires a lot of hand-eye coordination because you have to basically look at the screens and all the camera views in front of you and build a 3D image in your head of where the vehicle is in relation to its environment from these pictures. Ooh, there's a really good question here. Hello from Avellaneda. Hello. In this campaign, is there any artist in the crew? This is a great question. We do have a artist on board this expedition, and you can learn more on our website. If you type !expedition, you'll be able to get a link for this current expedition. Actually, let me try it now to make sure it works. Dun, 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 dun. Let's see if it works. Great. Okay. So you'll be able to see the webpage on Schmidt Ocean for the current expedition. And yes, we do have an artist on board. Their name is Duki. And we are very excited to see what art will come out from this expedition. It's always amazing to see a new perspective for all of the science that's going on. And the things that they come up with are usually so creative and super exciting. Sure. Do you want to say hello? No. Hello. Hello. Yes, I can mark this for you. Mish, this isn't science camera though, you know that, right? Sorry, what? This is not our science camera right now. Really? No. Yeah, I can still pull it for you, but it'll just take a while. Not a while, but it'll just take
It's less efficient. And what happened to the Schmidt? The connector probably got flooded like last time again. Rain, snow for Misha. Everybody in the chat say hello, Misha. Hola, hola. Oh, squid. And currently we are about 270 meters off bottom, so almost there. Oh, people are saying hello. Hold on. Yes, it's calamari. That's what it is? That's amazing. Isn't that's what we just Does that mean we should call the food squid? It's calamari. If you want to follow Misha's wonderful work, is your Instagram still Misha Vallejo? Yes. Okay. He will never promote himself because he's quite sweet and humble, but we'll promote him all day, every day. His Instagram is Misha Vallejo. And you can see all the work that he's up to on our expedition, but also the wonderful work that he gets up to when he's not here. How many film festivals has your current film been entered in? How many film festivals has your film, Eco de Luz, has been entered in? I think 20 more or less. 20 film festivals for a very talented multimedia correspondent, Misha. Yeah. Misha is our artist, but he's not the artist at sea currently. Our artist at sea is Duki. Misha is our multimedia correspondent. And he is from Ecuador. True. What? True. True. That is true. Yes. There's a question about what we're looking for today. Well, we're basically continuing our exploration and sampling of methane seep communities. So currently we're diving on a geological feature off the coast of Argentina. And so this whole expedition has an emphasis on communities and biology and physical oceanography around methane seeps. And to learn more, feel free to look at the link for the expedition that we posted in the chat. And I can understand your questions in Spanish, but apologies, I will answer them in English. English is my second language, but it's one I am used to using. I love this texture. I know, I love it too. It's really pretty, isn't it? Dramatic. Star Wars. Star Wars. It's great. It's back up. It's like magic. Sounds good. All right, we're switching back to the science camera view, and I can see the bottom there. Yeah. Help me fix that. Oh boy.
I got you. What was that? This translation. Yeah, it's a Chrome extension. Yeah. You can actually download it for your phone. Oh no, my mouse isn't on here. But it's called Chat Slater. Chat Slater. Yeah, it's for a YouTube chat. What did you want on that screen, dear? There's a few things. If you could just get it fixed and I could figure it Get it to fix. somehow. Okay, I'm gonna go over there for a second. Sorry, I just completely ran into you. That was new. What's new? That's the white balance. Try again. So. Your sweatshirt's so cute. Juliana embroidered it for me. It's insane. Oh my god, it's awesome. Yeah. How do I get a friend that does that for me? It's not, actually. Oh, dude. Do you guys remember how to unlock the TVs? I remember you have to press something for 5 seconds, but I forget what it is. Fix my TV. Punch it. I think it's. Is it in the green seas GUI? No. Not the That's white what balance. did this. Oh, really? The regular button sent? I don't know. That's what turned it green was doing it from the GUI. Really? Yeah. Oh, of course. Like I pushed that and it went green. Well, it changed the color to 5500 rather than 6300. Huh. Okay, I'm gonna try something else real quick. Boop. I'm just going to clear this out of there. And we'll There we go. zoom on the camera. Okay. There we go. Now you can turn it. Yay. Thank you so much. Perfect timing. All right. Just dealing with some technical difficulties there. But we are back. We are on bottom at 2,922 meters. And we will continue with sampling narration. I see right now we have on the watch leads. They recently came into the room. We've got Lisa Levin and Emilia Bravo. I just came back. Magic. I will tell you about, I think when I get Misha back on Descent Podcast, we'll talk a little bit more about ourselves. But I will pass the mic shortly to our wonderful scientists. As always, please remember to type any sort of questions into the chat, especially the ones for the questions.
And let's see. Hopefully we see some more batatas today. Joe's already on it. Hot trot that. I'm just gonna go fix their microphone quickly. Yes, just one. Look at them bubbles go. Alright, arm is locked and frozen. Okay. We've also had a pilot watch change just now. Right now we have Joel and Tyler. And now I will pass it over to our watch leads, Emilia Bravo and Lisa Levin. So you want a sea beak first? Well, or the sea urchin. Either order is fine. You want an urchin, right? Yeah, we can get one. Why not? Right? Could it be And one new sea beak. species? And what sea is that? beak. Look at that. Do you see it? Yeah. Oh, This? yes, that one. Maybe an egg case. I or don't know. A fish. It's a fish. Oh no, it's an No. Entropneust. Enteroneuta, yeah. We Oh, want a we want photograph that. of those. You want what? You want that? Of course. Okay. Don't Acorn worm. So, And sea spiders in there. where's the sea spider? Yeah, there. There. And there is another one. Okay, so we'll do some suctioning, but first I just want to photograph. Qué lindo. So, Xenia, Entropneust, you got him? Acorn. Very nice. Say when. You got a good one. Okay. What is that? There are multiple animals. Yes, There's yes. There's a lot of stuff here. Those Yeah. are pycnogonids. There's a little pycnogonid family there. And there is an anemone there or something else. I don't know if it's a worm or an anemone. And they are all around those mounds. Okay, more spiders. So you see this Yeah. spider? The spiders There's where'd it go? One there. And maybe there's a couple others down there. They're hard to see. But there's that one's moving. Then you have to see if we get better pictures. Qué lindo. There to go. Do you see it now? I lost. Oh, there it is. Right there. Oh, Uh-oh. well. Is that beavers? He's lost his camera. We were having fun. So much for the science camera. Let me get off. No, we're not sitting. Sophia, is the mic on already? Yes. Okay, thank you. Buenas tardes, estamos iniciando el dive S0882 de este proyecto que se llama Vida en los Extremos.
soy María Emilia Bravo, investigadora de IGEVA, CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, jefa científica y también investigadora principal de este proyecto. Y estamos acá acompañados de Lisa Levin, que va a estar liderando esta inmersión en este momento, Morgan Will, Milan Sengten, Dania, Cinia Bagnes y Lucía Chesta. Estamos en este momento empezando esta inmersión en la base de una escarpa, que es una característica geológica de esta área donde hay muchos rasgos erosivos, y vamos a estar ascendiendo a lo largo de esta escarpa que la característica es un resalto topográfico, un desnivel que pudimos identificar gracias a los datos obtenidos por la batimetría a bordo del barco que estamos usando, que es el Falcor 2 del Schmidt Ocean Institute. Y estamos trabajando en esta escarpa que tiene una altura de entre 100 a 150 metros. Durante todo el día de hoy y hasta la madrugada de mañana vamos a estar escalando con el ROV y tratando de estudiarla por primera vez usando técnicas visuales de alta definición, como estas cámaras que tiene el ROV. En esta ocasión solo vamos a observar una parte de esta escarpa, pero en realidad tiene una extensión de unos 25 kilómetros de longitud, así que la información que consigamos ahora va a servir para entender un poco la vida asociada a este tipo de geomorfología de nuestro talud, que es muy diverso en términos geomorfológicos, y todavía en términos biológicos estamos bastante lejos de entender cómo se asocian a esos rasgos. En la base de la escarpa pueden encontrarse ecosistemas quimiosintéticos, que es el objetivo principal de nuestro proyecto, que busca entender esta vida extrema asociada a la liberación de gases que pueden servir como alimento para algunas especies y puede ser muy nociva para otras especies. En la base de la escarpa también podemos empezar a ver cómo vamos a ir ascendiendo en una pared que es bastante empinada, tiene casi 50 grados de pendiente, y en esa misma pared podemos llegar a encontrar también algunas especies quimiosintéticas, ojalá, y si no también vamos a estar buscando otras especies de animales como corales, esponjas y otros invertebrados. Es la primera vez que observamos una escarpa de gran magnitud en el talud continental argentino, en el sector bonaerense, así que todo lo que vayamos a ir encontrando nos va a servir para entender cosas muy novedosas de nuestro mar profundo. Bueno, gracias desde ya a los que nos vienen acompañando, a todos los que nos vienen apoyando en este proyecto liderado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Schmidt Ocean Institute. Les agradecemos también mucho a los que nos están ayudando ahí en el Instagram que tenemos, que se llama Vida en los Extremos, y donde pueden ir siguiendo el progreso de las inmersiones que vamos realizando. Estamos navegando en esta expedición desde el 14 de diciembre, vamos a estar terminando en Puerto Madryn el 10 de enero. Y esta es una de las últimas estaciones de inmersión a esta latitud, y luego estaremos avanzando hacia el mar Patagónico. Yeah, I still want to get a picture though. So if we have a way to zoom in on it, we got the Enrupt news photograph. That was fine. So this yellow urchin. Let's just see if it's possible. ¿Se podrá hacer después un zoom acá? And the sea pig also we want to photograph. Esa será una... ¿Viste? Está interesante la multiplicación. No, sí, sin duda, pero hay alguna almeja
A ver qué push coreado, me parece. Sí. Hablábamos con Lisa I'm que- just gonna take a minute and get good pictures before we. Sí. Okay. ¿Quieres? I Bueno. thought you were Amelia. So Lisa, are we getting some push course in the mounts? Maybe we can get. If you want them, we'll take them here. I wouldn't probably, but if you like this spot I and you like want it. the sediments, that's And- fine. If possible, associated with some hole that may indicate that there are some plants. Sí. So we got the science cameras. Okay, that's great. So, got it? The other cameras The science cam's down, so are you able to grab these pictures Yeah. in any way? I was able to grab that one. Okay. Do you want 8 push cores? The chemists want this spot also? Sorry? The chemists want this spot also? No, only 2 push course. Only two- only this, two. So this, one of these Okay, clusters okay. have 2 push course. Great. And our lasers are still there? So it's so Yeah. big, we're so zoomed in, we're not seeing them. The lasers are connected to the side cam, unfortunately. Oh no, so we no can try to- lasers. They're there, it's just a little bit, see? Oh, they're there. Okay, Yeah. perfect. You have to use the I force would to say put them that's on. about a 5 centimeter, 4.5 centimeters. Okay, and then is there a CPEG up there? A little bit further above. Somewhere? There it is. There it is. Can we look at that? We're gonna zoom in and get a pic. I'm just getting pictures. Port side there is a fish. Oh. Port side. Fish. It's some Quimili. Okay, got a photo of this guy, CPIG, so we can leave him? Yes. Yeah. And there's lasers. Yeah. With lasers. Yep, good to go here. So you want the course before I suction the animals, or do you care what order it happens? Okay, Any order is okay. So we're gonna wanna suction the Enterobneus, which was the acorn worm down right back. A sea urchin, a sea pig, and if we can get a sea spider. Sea pig is rolling away. but this. He's rolling away. Into 7 or 8. Don't have the lowers on off, what do you think, Joel? Don't have the lowers on. After the beats, because lower the fence too much when it's too much sediment. It'll fit, right? That CK won't clog the tube. For the suction, Yeah. it's a little tricky, so I've seen them get stuck in various dramatic and horrifying places. All right. Sometimes we can grab it. Let- Let's try this one. You know the Enterobneus that was right down under us, sort of? I think. I don't know if it's still there. I need to move it.
But We if get you're the if city you're first. set up to section here, do you think the urchin will go? The yellow one? Yeah. I think so. Which jog you want? 7 or 8. So plankton off. Number 8. You can also. We're on number 8. Right, yeah. Okay. If you think it's too big, tell me, and we won't clog the. It might be because the hole is this big, Inside. but we can pick it Wait, up. too. can you use that as a scoop and put it in another container? You can do that if you want a bio box. We can do it now. Otherwise, I'll just have to open something. But yeah, wherever you want it. You want it in a quiver or a bio box? It'd probably be easier to get it into one of the bio boxes. Well, it fits perfectly in one of the coral quivers. Yeah, but we can't reach across to put it in the rail. Can't reach the coral quiver. But I can just pick it up too with the other net And then use the and just put it in the quiver. I would suggest the scoop and the coral quiver. To take two. To the coral take the quiver animals with the scoop and not the section. Yeah. What do you guys think it's easier to pick it up with? Porque es muy ancho, puede arrancar. Para el suction sí. Entonces, O si puede ser lo podemos poner con el suction y poner el coral quiver. esa es buena. Esa lo Esa baja. es buena también. O la otra es con los deditos, pero el Sí. dedito lo puede romper. Que es súper frágil. Sí, entonces suction works good. Yeah. But then, So no suction, just scoop it, treat it like a scoop. well, I can put just a little bit of, Treat the suction sample like a scoop. yeah. Right, that was what we were gonna do. Yeah. Bio box. Right. And then But bio box. I think the bio box is okay. Because you cannot reach all the way to the They can't reach a coral quiver with that. coral quiver. Okay, perfect. But box 1A maybe, or 1D, whatever you can reach. Okay. But not the big box in the front. Yeah, see that? Alright, section's off. Suction is oof. Turn it on. Let's see if I can just get it in there. That way we don't have any danger. Oh, sorry. Yeah, look at the suction maybe. There we go, suction is Next. nice and soft. It's just in the front, right? Do you have a reverse section mode? Unfortunately not. This one. We do have the old shake and jiggle. And which compartment are you gonna go to? Be able to go that. Gonna do 1C or? Yeah, that works.
See if he comes out. He's probably got his 2 feet all stuck to the lining of the. He's probably stuck in there. Let's see. See, he's holding on for dear life. What can we do? Good idea. You think he's stuck? Just like, or is I'm afraid he's probably holding on in some way too, but well, if he doesn't come out, is it worth trying to suck him in? Can we take a look at the see if that fits through? I think it's too big. Yeah. It would just get trapped immediately. All right. Well, there's still some opening in the section, right? To suck other stuff up. It depends on how big, because if it gets packed in there too. All right. Let's just put the suction down, and we will not suction animals for a moment. We'll take 2 push cores, and we can try scooping things up. Maybe he'll decide to crawl out. Although I doubt it. I think he's stuck in there. Okay, so So for observations, there's a lot of sediment mounds. We don't know what's making them. And the Enripnews do mound building sometimes. The sea spiders are interesting. I've not seen aggregations of them like this before. They have to find a way to collect them if we can't section them. it'll come on. We need to core on something less disturbed. Everybody's looking for bivalves, and I can't. So there's a hole Here? Show me where. here. There's another one where you pointed. I don't know if this is too. Do you think this is too disturbed? Should we go a little we bit? need or? to move to a slightly less disturbed spot. Okay, what do you want to know? What do you want to know? Just forward, away from all the area we've disturbed. But we want to push core here in this area, so I just wanted to get off the
footprint of the vehicle. And everybody's interested in having the core over holes. Rat tail. Is that us? All that, Yeah. all those marks? Yeah, that was yours. Still the CP, still that last one. And this is one that you Maybe that hole in the middle. Here? for bush cutting? Yeah. What do you think that is? I guess another cucumber. Yeah. Pretty high up. We just want two push cores next to each other. There's the sea spider too. Should be core over a sea spider. Yeah. Or you that's can an do it. that's a brittle star, probably not a Or sea you can spider. do it on that little mound in case something made that little mound. This one. Like the hole and then the mound right above it. I don't know. Do you think something? Yeah, You said Entropneus might make mounds. That's not an Entropneus. Okay. That would be something that probably lives deeper than we're gonna core. Okay. So Well, free ophiuroids are always wonderful. I'll start from one. yeah, Amelia, the cores. Do you have a feature you want cored specifically? The mountain, one in The mound? Yeah, just trying to get one. Okay, so this is a mountain right here. So a core on top Maybe of that. the one that is below, under that mound that has a hole. on it. Yeah. Okay, so the mound in the hole. Okay, you were right. You just I'm a mind reader. yeah. So for all the English speakers out there, we're at the base of a scarp on the Argentine margin, with a fairly steep wall in front of us on between our first and second waypoint. There was some hope that the base of steep features like this might be a good place to find chemosynthetic activity where methane would emerge from the sea floor. So far, we haven't moved much, but we haven't really seen any sign of that. There's some typical deep sea fauna here, though, which includes. Ooh, could you core over that tube? You could. Just right. Yeah. Please. Yeah, the Entropneus that we saw, the acorn worm, is a pretty typical deep sea animal. They make structure on the seafloor called Lebenspuren. That's the name given to sediment features that are made by animals. Sea pigs. I'm not sure it's a sea pig, but the sea cucumber could be an amperina, could be it's not an Enypniastes, which swim, but it's one of these typical deep sea cucumbers. They're pretty transparent. They have
a lot of water in their body. It's an adaptation to low food, actually, to be watery and have low carbon density. So you see that in the sea cucumbers. You can see right through them and see their gut. Sea spiders are another typical deep sea organism. They are arthropods within the group Pycnogonida. They're interesting because off Southern California, they've been shown to host symbiotic methane oxidizing bacteria that basically eat methane and feed that carbon to the spider. Next to it. Oh, over the hole. This hole right there. Yeah. So this is a part of Argentina that nobody's seen until today. Score one. Who are these cores for? Amelia asked for them, so they're probably the benthic. Oh, we're only so core taking one two. Is a No, geotech we for took sure. four out. It's okay. I think you can just they can shake it out and put it back. I would just let them try this. I'm sorry It's about fine. that. I wish you had said something. I just faster. I was Okay. You don't have an interest in this spot, do you? Well, unless it's I'm looking for high sea activity for core one. So Yeah. That's good. Some sediment came out the top. Is that okay? Probably. You just saw a puff come out? Yeah. So it came through the valve. Yeah, it should be okay. But it turns out core one has our holes in it, so we're going to want to shake it out and keep it take out. That's my only concern is if it doesn't come clean. you can whack it around. Yeah, but these might be stiff sediments. If it does this. So what looks like a mound here? So if you zoom up a little bit, I saw some a little farther away. Be So the two at the here top of the or screen. here? Be So the two at the here top of the or screen. here? Oh, is there? So she wants it on the mound. There are two holes here, eventually one or in the middle. Two is over a hole. Yeah. Okay. She wanted the second one over a mound. These two are mounds as well. Okay. Up a little higher. Here, Okay, you think- maybe That one with holes the of laser. Can you cataracts reach that? eventually? I'm sorry. Maybe holes of cataracts, Mm-hmm. you know? Yeah. Yeah. Eventually. Okay. I think You those are want a the same scoop of holes these as. holes? Yeah, I think. I don't honestly think that they're the chemosynthetic bivalve holes, but you think they are? Yeah, probably. My experience is that I saw a lot of those holes, and then when we start to find some shells of cataracts, and I associate that, so eventually try to course there to try. Eventually. Because if we think this is chemosynthetic, then we shouldn't shake out push core 1, which is supposed to be the geochemistry core. What? As we prefer, no sé. Pero I suggest that this maybe. Yeah. I think Amelia wanted one on the mound, and then can we keep an eye out for the holes as we go? Because we have, 3 other sets of 2 that we can do along the way? Yeah. Yeah. So maybe do the mound here if that's okay. Bien, and then, bien, I understand. And then we'll keep an eye out for, Sí, sí. for more of the holes. Ooh, can you pour over the sea shells. spider that you're sitting over right there? Right on top. Okay.
spider. I think that was the mound anyway, so. They have to detail that. They have to detail. They have no detail. Yeah, but Isolate the office. oh, here Try it is. to Yeah. We have 4 chances though. So this is like the first cluster of 2. So we have 3 more, and then look for good ones. Okay. Okay, got it. Okay, stop. Mhm. Okay. Oh. Shake out number 1. Okay. Got it. Yeah, but Thank you. maybe do it after you recover the other ones. Or, I don't know. There's so much there. Fulvies? What? Give your cover? Yeah. Lisa, do you know what that is? The little. Yeah, it's a Pico cast of the sea cucumbers. Got it. You see the sonar? So you see the sonar? There's something What is there. that? You can go and investigate afterwards. See it? How far is that? 15 meters. Yeah. Yeah, with the gate system. There might be xenophyophores down here, but I have to zoom in to look at them. They're the little structural. Anything that looks like it's solid and agglutinated. Okay. Those are cool. So we would say push core 3 is over a mound and a sea spider. And Yeah. push core 2 is over a burrow opening. Then we're gonna, see, you can see how sticky that sediment is. I'm a little worried about it coming out. Well, if one can't get out, then I'm gonna need my second standard. Here, Yeah, I need 2 sister pair cores. And if one can't get shaken out, then I'm gonna need a second. well, that's okay, but we don't know if, you want us to try to shake it out? Yes, that or we take a full core here. For me, that would be my second. Well, but what happens if we shake it out and some of it comes out and some of it doesn't? Then you need 2 more cores. No, that's fine. I'll just take the one core now. That is the worst case scenario. I know, but I'm thinking ahead since I already that's blew fine. it. Yeah, that's fine. Do you think this sediment will shake out of this based on what you've seen? I mean, it's holding in there pretty good, but when we start looking around, like, I can't really predict whether it will or not. I mean, it's designed to not come out, but
But it's fine. We This can- is we can- the site that But I feel like it's maybe. not my highest priority. So if it doesn't shake out, if it does shake out, all scenarios are fine in this for me. But you'll need 2 more cores somewhere else. I'm not sure. No, just one more core. If Yeah. we can't get if core 1 cannot be shaken out, I will keep whatever's in core 1, and then I will take a 4th core, my 2nd core here. Does that make sense? If core 1 can get shaken out, we can move on, and I will take my 2 cores elsewhere. Yeah. Does that make sense? So give it a shake. Yes. See what happens. Give it a shot. Fingers crossed. So, for those of watching, what we're discussing is the fate of the push cores. This core number 1 has holes drilled all the way down the side to be able to remove pore water. Yes. And you're looking for methane? Or Sulfates and dissolved inorganic carbon. sulfate and dissolved inorganic carbon. We would call that chemistry. That is a really nice core. And and I think it's not coming out, so maybe we just stop at this Keep point. it. It's fine. Just keep it. And if we could take another core then for me here, that would be fantastic. So what we were trying to do is shake it out because we actually didn't intend to use the core with the holes right in this spot, but since we have it and it is a good core, we're going to keep it and take the companion core, which will be for eDNA. Sorry? The companion core we're about to take. No, they're both for geochemistry. Both for So the one with holes is for the pore water analyses, and the standard core is for the methane analyses. Okay. And we will just make a note that number 1 is for geochem. And number 4, would you like it that close to where Yeah. number that's 1 perfect. was? Yes, please. So, is this the hole for number 1 right in front of us? Yeah, right above the arm there. A second. What? Number 1 was this one? Yeah. Yeah. So this was the hole for number 1, right? Yep. So next door, but not where we dropped any mud. Just close by. Yeah, is that okay? Yep, that's perfect. Thank you. It is good sediment. It likes to stick, sort of like the sea urchins. Yeah. Everything is sticky around here. Alright, do we want to picture this, or are we happy for me to just pull it out? and- We're happy for you to put it out. And in theory, I should draw a little map of these, but it was like 2, 1, That was up higher, like here. 4 was up here. That was, oh, I'm sorry, 3. I'm sorry. I was going in order. 3 was up here, but Yeah, 4 4 was was sort of here. That way, it should be good. Slope like facing down. Yeah. That's pretty good.
Did something drop? Or what's he grabbing? No, it's grabbing. It's not just to rotate it so the ostrich can fall. We have other sampling we're gonna do here. Well, let's see. Fabrizio wanted a scoop, or did he say it was okay to wait and continue. look? He Continue. wants more cores over the holes. Right. I was speaking with the mic from the back. Okay, But yeah. just, how important is it to get the animals here? No, we can continue. We can go to the waypoint. Yeah. I don't know how many samples did you got. We didn't get any because the Ah, no? urchin is stuck in there. Oh no. And we've been, Amarillín, quedó atrapado. Bueno. ¿Está ahí bien? No. Pensé que había salido. I will say you already got the pushcars, right? yes. And we took 2 for geochemistry because one was used. Okay. So, but we don't have a good animal collection, so I can work on it with scoops and sediment stock if you want them. No, I will move. Otherwise, you I will want to move. Yeah. Okay. Right, so move. Yep, we'll try going to waypoint 2. Let me know, Sophia. Ah, okay. Does it take us anywhere near that feature you were looking at? Oh, you want to go there? We can go. No, It's facing the way. if it's on the way, sure. We'll see what's bump on the ground. We can take bets. It's either a rock, a piece of trash. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en esta inmersión número 882 en una escarpa del talud continental argentino de la zona Salado-Colorado en este proyecto que se llama Vida en los Extremos, liderado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y de CONICET. Soy María Emilia Bravo, jefa científica de la campaña y también investigadora principal del proyecto. Estamos trabajando ahora con Lisa Levin como jefa de inmersión este ratito y después vamos a seguir con los turnos porque bueno, estamos en una inmersión muy larga y vamos a ir haciendo recambio. Para nosotros es importante que quede grabada la narración de las decisiones que se van tomando sobre las muestras, porque eso es dato que nosotros volvemos a revisar cuando volvemos a los videos, quizás años después de esta inmersión. Entonces, espero que puedan entender que a veces hablamos en inglés porque los pilotos hablan en inglés, estamos en un buque científico de colaboraciones internacionales y nosotros necesitamos ese registro de qué decisiones se van tomando sobre cómo se toman las muestras, porque hay cosas que tardan más en tomarse, otras menos. Hola, gracias a todos los que me están saludando. ¿Quieren que hable en inglés? Bueno, ellas estuvieron tomando demasiadas clases de inglés, me parece que ya se volvieron expertos, así que no necesitan tanto de mi traducción. Me parece muy bien, esto funciona, uno va aprendiendo de todo, aprende ciencia, aprende idioma, es así de completo lo que estamos teniendo. Tenemos una roca, bueno, chau, me perdieron. It does look like Barnacles. Is that a rock? yes, it's mud? it's lithified mud probably, but you want us? I hope the suction can do something. Yeah. It almost looks like algae or fungi or something growing on this side, the bright yellow. There are large Maybe barnacles that spun. are there, and probably. For me, it looks like mud, but consolidated mud. I would Consolid- expect that I would expect that it will grow once we get it. Those are pebbles. Seems pebbles. ¿Percibes? There are some clamshells though. Cirripedia.
Yeah, are plates Yeah. of the barnacle. Should we stop there for? These are barnacle plates? Yeah, yeah. Their barnacles is there. You have big barnacles in Yeah. this part of the Percebes. world. Percebes. We can try to get one piece of it at least if it breaks, and Yeah. it would be great. So we like to collect and put some of this in the bio box. Some of the animals. You want me to have them try to pull a chunk of rock? Yeah. Oh, look at Look that at it, iris. yeah. Is that an Sí. iris? This Sí. one? Yeah. ¿Y ahí? Probably. Oh, Bryosa. There's something white on. Sí, it's very white. Sí, interesting to see what. That's a bryozoan, I know. Yeah. So what we'd like to do is try to get we think if the rock is licked up by mud, and that you could probably shove the manipulator into it and break some off. But we'd like to get a piece with barnacles and other cool animals on it. That's the top view. It's like square. Yeah, it's really with that. So to the left, it looks like there's some loose chunks. That's like the biology you're looking for. Well, there's the barnacles of interest. So it's There's a lot of good things on the top also. Go on the other side. yeah, we can. There's more barnacles. The pieces you're talking about are right here, right? Yeah, some I'm- it's hard to see on that angle, but I mean, maybe you can pick up some of each. I mean, this rock doesn't have as many cool animals, but probably it would be an interesting rock. What? You want the crinoid? Lisa, Yes. if you are planning to take samples in this rock, I would be interested in the balanos, in the cirripeds, The barnacles, the yes. barnacles. Yeah. Exactly. Yeah. If it is possible to collect some. Yeah, so we have 4 requests for barnacles. Yeah. Okay, so Not for soup, but for, which side you want me to sit? Like this or that? That's best. well, what will allow you to get the barnacles in those rocks? Take a move. I mean, do you need to turn around and face it or not? I don't know. squeeze the start. I mean, you can also try knocking on the top and see if a piece comes down. With barnacle. Yeah. How's that? How's that? Yeah, because it's kind of in the middle, next to the soft jaws for us to reach. They're maneuvering, trying to figure out how to. Okay. Are those nuts? What do you think? I think it's a Hola. sponge, an orange. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Cruz Carvajal. Soy oceanógrafo físico. Estamos acá participando de la campaña oceanográfica liderada por la doctora Bravo. No, I think it's like just Soy doctor en oceanografía física, recibido del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, de la Facultad de Ciencias Exactas Well, they, y Naturales and others de la want UBA. barnacles, and they're all on facing this side. So I suggested knocking some down. Mandamos un saludo muy grande a toda la comunidad universitaria. What do you think the best way to get them is? Manipulator just break off part of the bits. or- Well, we want the animals. We're not so En este interested in momento rocks, so. So which nos encontramos a una profundidad de aproximadamente 3.000 metros. Here, there,
Those are barnacles. Este lugar and there's some presenta down here. una particularidad muy interesante en términos oceanográficos. A estas profundidades nos encontramos con dos tipos de masas de agua. We'll see what the manipulator does. Una masa de agua que se encuentra o que se origina en las altas latitudes del Atlántico Norte, que se conoce como en inglés se conoce como la Atlantic Deep Water Masses, o en castellano agua profunda del Atlántico Norte. Y por debajo de esa masa de agua se encuentra otra que se origina en las altas latitudes del Océano Austral, que es la porción inferior del agua profunda circumpolar. La primera está caracterizada principalmente por tener una concentración de oxígeno un poquito más alta. Eso lo que lo hace es que sea un agua más joven en términos de cuánto tiempo estuvo en contacto con la atmósfera respecto a la que se encuentra por debajo. Y estas masas de agua, en términos climáticos y en términos de circulaciones generales, en términos de circulación general, son importantes porque forman parte de un sistema de corrientes global que se conoce como la MOC en inglés, y esa circulación de gran escala redistribuye calor y sal entre todas las cuencas oceánicas, y estudiar, por lo tanto, esas masas de agua y la circulación es muy importante para tener un control y monitorear y ver cómo están variando en términos climáticos, si están aumentando su temperatura, si están disminuyendo su temperatura. Y esos cambios, que a estas profundidades pueden ser pequeños, son muy significativos para los ambientes que estamos estudiando, o que los biólogos y biólogas están estudiando en este lugar. Porque pueden sufrir cambios en su hábitat. Vamos ahí, saludos desde el de Cabo. El DECAO es el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Está ubicado en el predio de Ciudad Universitaria, en el pabellón Cero más Infinito. Oceanografía también, la oceanografía que da la Universidad de Buenos Aires principalmente tiene un enfoque o una orientación más bien física. En Bahía Blanca también está la Universidad del Sur, en donde también se estudia oceanografía y tiene otras ramas, que puede ser la química o la biología.
good piece of rock. Let's see. Please. Is this La orientación física, lo que se estudia es principalmente las características hidrográficas, que serían la temperatura, la salinidad, la concentración de oxígeno, la fluorescencia y la circulación o la variabilidad de la circulación. Para estudiar desde el aspecto físico hay varias metodologías para estudiar esas características. Por ejemplo, este buque cuenta con 3 instrumentos adosados en el casco del buque que se llaman perfiladores de corriente, que lo que hace es medir las velocidades de la corriente a lo largo de la trayectoria del buque. Entonces eso nos puede dar información a medida que el buque se va desplazando de cómo son las corrientes en su trayectoria. Hay otros métodos, por ejemplo, lo que se conocen como anclajes instrumentados o moorings en inglés. Se eligen puntos en particular en lugares de interés del océano y uno va con un buque y se tira o se despliega un cabo con un muerto. Un muerto es algo muy pesado que eso se hunde y esa línea o ese cabo queda en forma vertical y en ese cabo nosotros ponemos diferentes instrumentos. Esos instrumentos pueden medir tanto temperatura, conductividad, fluorescencia, oxígeno, metano y corrientes. Y esos anclajes quedan por un tiempo determinado, puede durar 1 año, 2 años, dependiendo del mantenimiento y de las baterías de los instrumentos, y una vez que uno recolecta esa información, uno puede analizar la variabilidad tanto de la corriente o de la temperatura y ver cómo va variando a lo largo del tiempo. Eso es el aspecto físico del trabajo de un oceanógrafo. Principalmente. Después hay otra rama que son los modelos numéricos. El océano en general se puede representar como matemáticamente a partir de una grilla y en esa grilla se puede modelar las distintas cuencas oceánicas y modelar distintos escenarios potenciales que el océano puede tener, en base a cambios en su temperatura, en su concentración de CO2, por ejemplo, si hablamos en términos climáticos. So you got the piece of Where are we? 15 meters from the start. Okay, did you name this rock already? No. For naming the rock. And what happened with the suction sampler? Here's an urchin sitting this far up. So it won't work for the next one. There's some space. You can try suction, but right now you can't. Okay. You don't have a reverse suction. Okay. So are we getting another piece of the rock or?
I asked for it, but he hasn't started. Bueno, en esta zona la salinidad es un poco... Ahora estamos teniendo 34,75. La inversión pasada, si mal no recuerdo, había salinidades un poco más bajas. Ahí estábamos en otro tipo de masa de agua, caracterizada por justamente salinidades un poco más bajas y concentraciones de oxígeno más altas. Cuando se empezó a tratar de sacar el... Acá en el Falcor, el grupo de oceanografía física está compuesta por 2 personas. Tuve la posibilidad de traer una estudiante de licenciatura y la verdad que eso está muy bueno y es una buena oportunidad también para que los estudiantes interesados en la carrera puedan tener esta experiencia y compartir también con profesionales y científicos internacionales y tener ese intercambio es muy valioso y muy importante. Y la verdad que toda la comunidad del buque es muy amable, mucho compañerismo y eso suma mucho para hacer el trabajo, ¿no? Sí, está interesante. Puedo contarles un poco de mi carrera académica. Yo terminé mi licenciatura en Buenos Aires, ahí en Exactas. Luego tuve la posibilidad, a través de una beca de CONICET, realizar mi doctorado en un centro, en el Centro Nacional Patagónico. Es un centro de CONICET que está ubicado en Puerto Madryn. Allí tuve la posibilidad de conocer gente increíble, lo cual mando un abrazo a toda la comunidad del CEMPAT, sobre todo al grupo de oceanografía física, al doctor Juan Pablo Pisoni y al doctor Andrés Rivas. Bien, se ve muy bien. Mira, estamos en un bunch of animals in there.
está acá, ¿no? Me equivoco. ¿Está con la anemone? Ah. Muy bien. Closer look at those. Wow. ¿Qué pasa? ¿Hacemos observación de la escarpa? Sí. Bien. Qué lindo. We want a closer look at the bottom of the escarpment as well. Oh, this looks great. There might be some bivalves in this base at the bottom of the escarpment. Oh, mira qué bien. Entonces, can we go down with the camera? Sorry. Yeah, right there. We want to see the bottom of the escarpment and look at holes in the sediments. Opa, ese, mira, qué lindo. Ah, there is a big hole in there. No, es un isópodo. Es un isópodo. Qué lindo. Eso. Monópsido. Ah, monópsido. That hole. Paturo. Isópodo paturo. Fabricio, mira ese agujero. ¿Qué tal lo ves? ¿Estará vivo? ¿Eso será antiguo? No sé. Bueno, se ve mucho material. Está como metido dentro de la pared. Sí. Porque me parece que hay que recorrer un poco más la planicie barrosa antes de subir. Sí, sí, pero estamos mirando la escarpa por primera vez. Está bárbaro. ¿Estos qué serán? Mira. Se ven valvas ahí. Que son pedacitos de balano, como que veo. Y esto. Confunden bastante. ¿Qué es esto de acá? No hay clavel, no hay balano. De allá pero igual es. ¿Una estrella? Sí. Crinoideo, unas ofiuras. El erizo amarillín que nos tragó la succión. Quedó ahí como mal estacionada la ofiura. Pobrecita. Qué bonito. Un crinoideo. Los que tienen piecito. Right. Can do zoom out and keep navigating. Para el costadito, mirando si puede ser de frente cómo es la escarpa y la base de la escarpa, sobre todo nos interesa. En esta parte queremos prestar más atención a la base de la escarpa para ver si encontramos lugares con... La escarpa y la base. Sí, exacto, sí.
es una parte en la que puede haber sedimentos con mucha materia orgánica y por lo tanto con matas microbianas o bueno, matas microbianas va a ser difícil que encontremos, pero quizás haya algunos bivalvos quimiosintéticos o... ¿Es that a sea spider? Yeah, that sounds alright, Tony, thanks. Gigante. Magnificent. Ah, no, nada que ver. Un erizo de mar. Qué bien. Gigante. ¿Qué será eso lo que está pegado? Un montón de animalitos asociados al erizo. La mayoría de los animales están como asociados a la parte de abajo de la escarpa. Make a close up. It seems that they're... Where's the sea? Yeah, this looks quite similar to the other. Some barnacles and sponges. Very fun. Ahí vemos en esos estratos de sedimentos que son más consolidados. Se asocian un montón de especies que necesitan un sustrato más bien duro para poder vivir. Entonces vemos especies como esos cirripedios, percebes que están en esos sedimentos que están como muy pegaditos, es como un sedimento muy consolidado. Esto es un ambiente muy erosivo y también vemos esponjas, también vemos hidrozoos, foraminíferos, briozoos, crinoideos. There are multiple holes in there. I don't know what would be living there. I don't know if there's something alive. Así sí, sacar una muestra con una cuchara. ¿Cuántas tenemos acá? Tenemos coral quiver, no usamos todavía, ¿no? No. Y tenemos pocos coral quiver en esta. Tenemos una estrella de mar, una anémona. Esa figura. Y seguimos recorriendo así.
podemos apreciar la escarpa. Esta es una de las primeras partes de la escarpa que tiene una pendiente bastante pronunciada. En la base estamos buscando un poco conocer las características de las comunidades biológicas que viven en la base para luego poder comparar con el resto de las comunidades que viven en los otros niveles de la escarpa. Vamos a ir ascendiendo, vamos a estar haciendo escalar al Sebastián durante toda la inmersión de hoy. Estos escalones naturales. Take a look at this. Looks like a cura. Like, o como may happen. Parecen en Ecura como si fuera la parte de alimenticia. Okay. Don't do that again. Oh, that one. Se parece a la Eulalia viridis, que se llama, no sé. Una brusca, no sé si tenemos eso acá. A ver. ¿Cómo podremos sacar algo de ahí? Y parece la trompa de una ecura. De tipo la Eulalia viridis. Mira, tuki, tuki, tuki. Se va. Sí, como la Eulalia viridis. Ah, mirá vos, esos son los agujeros que estábamos viendo. Do you think we can get some tool for grabbing in the sediment and alguna herramienta, quizás la cuchara o la fishing net que puede penetrar más en el sedimento para tratar de sacarla, porque esto puede tener una cueva bastante profunda. El scoop. Tiene poquito. Sí. ¿Qué tan profundo se va? Y capaz que tenga 15 centímetros o un poquito más. Podemos probar. Vamos a hacer bastante lío de sedimento, pero... What do you think? You wanna go with the scoop? What do you think? What are we trying to get? Chinchulín de mar. Bueno. Yes, right. You can go down to 15 centimeters. Dip all the fingers. And you pull it out. See the green part? Yeah, that's the one we just saw. I guess we could try to dig it out with the scoop. With the scoop, right? All right. Okay. Probamos con el scoop a un coral quiver o a un box coral, a un biobox, perdón. Biobox, coral quiver, biobox, Y depende de cómo salga la cuchara, si es algo que pueda meterse en el coral You quiver. can probably open one coral clip just in case leave it open. And then we can add it. Sí. Checking to see how you ¿Tienen miedo a ver lo que está en la cueva? Good. Everything's good. Super awesome. Wait. Say nothing, that guy. Right. Everything's good. Pero el color verde que tiene eso es un verde hermoso. Coming on the
forearm out. Entonces esto es acá. Suri. I am trying to not understand you. Ya, bueno. Ahí está todavía. No. Vamos a perder. ¿Dónde está? Tenemos un montón de materia orgánica de nieve marina acá. También cuando estábamos bajando se veía mucho material en suspensión. Así que era interesante. Es de ahí, ¿no? No. Es ese oeste. Y el No, es que cuando sacaron la cámara no lo pude seguir, así que, a ver. Ah, por ahí. No, yo creo que lo perdimos. Ahí está. ¿Eh? A ver. Ahí, por ahí abajo. Ya van a hacer de algo. ¿Es este ahí? Este acá. No. No, está abajo. No, a ver, estaba en las carpas, pero... ¿No será por acá? Sí, A ver, este de acá. Sí. So that remember where it was. Pasa por ahí. Era redondito. Hay un quitón al lado, mirá, por ahí de Urteaga. You lost it. I know. Let me see. Can we come back in the video? No. Like rewind the video? Like that 10 minutes ago? Se está ganando las escondidas. Un poquito más hacia la derecha. Estaba al lado del quitón, sí. ¿Está acá? Sí. Mira. Ahí. Es este el del quitón. Sí. Se metió adentro. Ah, Ahí sí, entonces es quitón. ese. Ah, está Es listo. ese. Ahí. Ok, Sí, scoop acá. Sí. Sí. Che, mirá, Brenda, esto. Ese, fíjate. Sí, es un isópodo. Sí, se pudiera Está juntar, pero entre necesita, toda la- sí, la mugre, es La una bolita de bole. mugre. Sí. Son lindas, porque cuando caminan... Ah, mira, acá está lleno de caquita. ¿Me viste de la cantidad? Sí. Sí. ¿Y ese cómo lo vas a agarrar? Con la cuchara. La cuchara. Le vamos a meter cuchara. Se está yendo. Yeah, that's the one. That's the one. Sí, ya está confirmado, mira. ¿Confirmado? Perfecto. Sí, es Vamos ese. a
Si podemos sacar el quitón de paso, buenísimo. Pero este de acá. Right. So they want the other like shelter beside this also? What piton? Sí, but the other is something like Gracias al quitón. Yeah, that's piton. Y estaba medio podrido, viste, el vecino. Lo mandó al frente nomás. Chao. ¿Cómo lo quieren levantar este pitón? ¿Cómo le dicen pitón? No, quitón, sí. Quitón. Con la cuchara también, o sea, vamos a escarbar hasta ver si podemos sacar la... Ahora la bautizaron verdolaga. Verdolaga. Otro le había dicho chinchulín de mar. Bueno, tenemos 10, 20, ¿cuántos ojos tenemos? No perdamos de vista el equilibrio. El equilibrio. Mucha materia orgánica ahí. Están pidiendo que le pongamos carnada para ver si sale. No trajimos nada para tirarlo en los ¿Qué comen mitos. eso? ¿Qué eran detritívoros también? Yo creo que pegaban partículas de materia orgánica en la trompa esa, que era lo que veíamos afuera. Sí. Verdolaga chinchulinensis. Verdolaga chinchulinensis. Está bueno. Eulalia viridis. No, estoy flasheando, claro. Eulalia viridis era otra cosa, nada que ver. Equiura. No, ¿cómo se llamaba esta equiura que era verde? La que era como la descripción del género. Que yo todo me acuerdo de poliquetos y me confundo con los nombres de poliquetos todo. Bonelia viridis era. Bonelia viridis, pero no sé si vive acá en Argentina. Bonelia viridis. Sí me recordó a esa porque era el modelo de libro. Pero, a ver, Bonelia viridis. You want me to reposition it? What do you think? It's all the way where. It's 11 o'clock to the left. Yeah, so. Yeah, pretty strong. Hace un tiempo se creía que los Equiura eran un filum separado y con el avance de la investigación ahora están junto con otros anélidos porque encontraron que tienen quetas alrededor del ano. The porch is not happy.
Unos ¿Verdad? Nice. Karate chop sections over there too. Ahí está. Ahí está el poliquito, y más abajo. Ah, el quitón acá. Sí, sí, sí. Bueno, se viene acá. El pedrín por el placo. Quitón. Sí, quitón. Don Quitón. This tiny first. And then we're putting this in a bio box, right? Yeah, probably. Shouldn't be very big, but if it's easiest for you, we will use a bio box. Yeah, just guy can't reach a cool liver with this on. Yes, okay. Estamos metiendo en suspenso. Sí. No respiren. Quédense quietos que perdemos otra vez al equíurido. Todos contengan la respiración. Una media hora más o menos tengo la respiración. Okay. Yep. Suspenso. ¿Tienen miedo? Ahora que viene el monstruo que está escondido atrás Musiquita de tensión, de la trompa esa. Yeah. Guarda, puede salir de golpe, guarda. No sé si están preparados para lo que viene. Super tiny, So you don't want to describe this with the Guarda. Slow. fingers. Es más pequeño de lo que pensamos. Sí, si ponemos la cuchara al lado. A ver, el animal debe medir un par de centímetros. O sea, tiene la trompa, o sea, que se extiende, que es muy grande. El resto del cuerpo es como una pera que está metida dentro del pocito. Vamos, Sebastián, excavando. Too small to know. Chan, chan, chan. Tan, 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 tan. Ni los penales contra Francia me generaron tanta tensión. No, eso. Es un montón, chicos. Es un montón. Acá lo tenemos. No es un poliquito, pero está dentro de los anélidos, así que es una nueva incorporación al grupo de las lombrices de mar, los equiura, los sipúncula, todos están ahora juntitos ahí porque tienen quetas, que son unos como pelitos de quitina, digamos, hablando mal y pronto, no se me ofendan si no digo las cosas técnicamente un lujo de detalle, pero están ahí todos juntitos como gusanos. Y en particular estos tienen esa trompa, que era lo que vimos al principio, y como vimos es retráctil, que es lo que hizo, retrajo la trompa cuando se vio, cuando sintió que se podía morir, estaba en peligro, retrajo la trompa y se guarda en la cueva. Y ahora, como vemos, es un mecanismo antidepredación bastante eficiente, porque estamos acá con toda la tecnología tratando de sacarlo y no estamos pudiendo tan fácilmente llegar a colectarlo.
Estamos tratando de sacar la muestra con la cuchara contra la escarpa. Está bastante difícil. Vamos a intentar un poco más y si no se puede vamos a seguir viaje. Tenemos un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros hoy. También tenemos como otro blanco en esta parada, el isópodo ese que le interesa a nuestra compañera Brenda. No sé si ustedes podemos tratar. Quizás con la fishing net sea más fácil meterse y hacer presión. Monte Scarp, el sedimento es hard, ¿eh? No. Está. No. Está compacto. Ah, está muy duro el sedimento. Bueno, claro. Está muy... Sí, incluso no generamos mucho sedimento en suspensión, o sea, estamos con un tipo de sedimento muy pegajosito. No. Está complicado de salud. Bueno, lo intentamos. Tratamos de succionar, ¿se puede succionar? Con el snorkel ahí trabado. Porque tenemos el isópodo ese que estaba al lado. Alright. And then we're gonna have to grab the rope out. Así que es bien consolidado el sedimento. Bueno, esto que estamos estudiando es la escarpa y es bien erosiva, entonces tiene sentido que el sedimento que estamos tratando de escarbar un poco sea consolidado, es lo que quedó después de que haya sido retrabajado por las corrientes. Y otros procesos varios que después, si tenemos la suerte de tener a Luana con ganas de contarnos un poco, o a José o a Gino, le vamos a preguntar un poco más sobre cómo se forman este tipo de características en el fondo marino. It's gonna fall, so we get it on the floor when you wanna grab it now. Will you try with manipulator? Se cayó la boquilla del suction. Oh, ay, mira, ahí lo veo. I let it fall, it will fall there. Bueno, ganó Verdolaga. Verdolaga 1, Sebastián. Sebastián tiene un montón. Pero bueno, vamos a decir 0 en esta ocasión. Ya se va a reivindicar, ya se va a seguir reivindicando Sebastián. Palita 0. ¿Cómo hacen para ponerle esa cucharita en ese dedo? Se puede succionar en todos modos. No Ah, necesitan tener la boquilla. guardan en la boquilla y... Firebox? Yeah. Vamos a poner firebox. Dale. El Sebastián. No, Sebastián, chicos. El Chinchu no se quiso Sí, claro, ya van ganando amarillina, espiral a 0. sacrificar por la ciencia. ¿Viste? Hoy están medio rebeldes, ¿viste? Claro. El amarillín se puso a trabajar. El super sampler. El otro. Bueno, todos tenemos nuestros días. ¿Qué se le va a hacer? Cosas que pasan. Mira, es la parte del succionado. El Rosa ya soltó la pala porque ya estamos en Navidad.
Pregunta si levantamos perfiles sedimentarios como en los afloramientos terrestres cuando encuentran estas paredes. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Si levantamos perfiles sedimentarios como en los afloramientos terrestres cuando encuentran estas paredes. Que queremos las reglas estas de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las reglas? Yo cursé de geología costera en algún momento. ¿Vos querés el isópodo ese o seguimos? No, ya yo creo que se debe haber ido, sí. Eso ahí todo disturbado. Ya se estaba yendo desde antes. Sí, ya debe estar en otro barrio. Está festejando con el quitón, todo ahí. Las curvas de nivel eran... Sí. Bueno, nuevo, ¿no? Sí, seguimos Con la viaje. base. Sí, dale. ¿Viste cómo se ven esas marcas así como con forma de estrella ahí? Pum, pum. Una gallina, ¿no? Eso de ahí que está flotando, ¿qué es? Se nos va. ¿Una salpa? ¿Qué es un chanchito? ¿Vino? No termino de darme cuenta, che. Parece una salpa, pero no, también, no sé. Brilla solitaria. Está rari. ¿Esos cuernitos de ahí arriba? Sí. Claro. Pero no parece chanchito. Esa bolita roja sí parece salta. No sé si... Va, eso de ahí abajo. Get the focus to it. Mira, sí, un chanchín, parece, ¿eh? Mira, ahora que dio vuelta. Chanchín. Sorry, keep it looking. Yeah, go from Está difícil hacer foco porque no para de moverse. Parece que se dio cuenta que lo estamos queriendo ver. A ver. No sé. Está rarito, ¿eh? Yo tampoco, che. for the camera. Un Pokémon. Puede ser. Dice la gente un Pokémon. Voy a ponerlo. Otras cosas, hay un montón de vida. Estamos a 3.000 metros de profundidad. Estas escarpas. I don't know. Quieren que sepa mucho. Mirá, le agarró la corriente, se está empezando. No la hagamos por seguir, no. Era una cuestión. Hicieron la observación ya igual de indeterminado. Vamos a seguir viaje.
Podemos hacer un zoom out para ver cómo se ve la escarpa acá. Sumado, ya está todo. Me puedo alejar un poco. Dale. Estamos viendo una escarpa gigante. Primera vez que se observa con herramientas visuales justamente este lugar. No, había dejado otro. Está al lado del micrófono. Zooming in here. Ahí va. Gracias. Se ven algunos agujeritos. Un 1000 hojas, sí. Lo que estamos observando es la pared de una escarpa, que es un resalto topográfico, y se puede identificar gracias a los datos de batimetría y de subfondo que obtuvimos con los registros que se realizaron en estas últimas horas antes de la inmersión, con el grupo de geología marina. Vemos una esponja roja que tiene no sé qué pegado. ¿Qué es eso? Estamos en la base de esa escarpa. Es un rasgo que ocupa unos 25 kilómetros de longitud en el talud argentino, en este sector del talud argentino que está a la altura de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros de la costa. Esta pendiente que estamos recorriendo el día de hoy en esta inmersión tiene unos 150 metros de altura aproximadamente, y hay algunos escalones como este que estamos viendo ahora en la base que tienen una pendiente muy marcada. Son paredones directamente. ¿Estamos en el Waypoint 2 o todavía no llegamos al Waypoint 2? No, todavía no. Okay. Vamos a la mitad, ni siquiera a la mitad. Bien. ¿Nos apuramos? Apurémonos un poquito. Sí, sí. Oh, it's gonna leave here. Vemos todos esos estratos de la escarpa que se han ido formando producto del trabajo de las corrientes y la interacción con el fondo. Wow, esa vista está buenísima. Esa vista está buenísima. We can wait looking at these animals a little bit until the ship can move. Entonces hasta ahora ¿qué colectamos? Tenemos a esta profundidad tenemos sea spider, geochemistry, tenemos push cores, zooplancton y bueno, todo lo de succión no estaría funcionando bien. Quizás vamos a colectar una bolsa de sedimento. Parece un mantecol, sí. Estamos justo con la temática navideña a pleno, ¿no? Sí. Sí, estamos zooming here. Ah, mira. Los percebes, ¿no? Sí. Dale.
Seba, sos Seba Príncipe, que está diciendo orgullo haber compartido varias campañas juntos. Me imagino que debe ser vos, Seba. Te mando un abrazo grande y dale, le mandamos los saludos a Pepe y a Luana. Un gran compa, el Seba. Nos estuvo acompañando en varias campañas a bordo de nuestro buque de CONICET, el Austral, donde estuvimos explorando por primera vez los pockmarks y otras varias características del fondo. Yo particularmente leyendo la parte biológica de esas características del fondo y ellos, bueno, trayendo todo su expertise geológico y geofísico para entender todas estas características de nuestro fondo marino profundo. Son unos genios. Genies. Ya Luana recibió los saludos y le manda saludo también a Seba. ¿Están extrañando los congrios? ¿No ven que vamos cambiando de comunidades y vamos teniendo otro tipo de especies asociadas? Cada profundidad, la comunidad es distinta, cada rasgo geomorfológico, la comunidad es distinta. Justamente es lo que tratamos de entender un poco mejor. Y estas son las primeras observaciones que hacemos, así que sirven como punto de partida para desarrollar más avances más adelante. Vamos a tener que seguir trabajando mucho. Queda mucho por hacer. ¿No dibranquio? Sí. Zoom in here. Can we zoom in here? Yeah, we're gonna stop. Sorry. I'm sorry. Soy un poco torpe yo. Se nos está yendo ahí, vemos un nudibranquio, me parece parecido al que vimos el otro día. Creo que ayer, ¿no? Sí. Sí. El último de ahí. Sí, ayer. Claro, yo tengo un poco de problemas para el registro temporal, pero si fue ayer, puede ser. Opa, mirá, apareció de vuelta. ¿Ahí está? Sí. Está de vuelta el Cura. Vamos por ese. Si tuviéramos Subtor Sampler, podríamos Ahí. tratar de meterle con todo para tratar de sacarlo, pero... Sí, ahí está. Ahí está. Ese de vuelta. Le hacemos zoom nada más y ya empezó a retraer la trompa, te das cuenta, ¿no? Sí, total. Una Cura. Ya se me está metiendo. Can we try to get that maybe with a fishing net? Yeah, so this is it's inside a cave, so and the sediment is quite consolidated. So don't know if it would work. Yeah, I can. We tried with a scoop and it didn't work. We may try with a fishing net maybe, or the manipulator, grabbing with the manipulator in the sediment. Estamos en esta campaña que se llama Vida en los Extremos. Iniciamos el 14 de diciembre y vamos a terminar el 10 de enero. El 10 de enero en Puerto Madryn. Estamos en las últimas estaciones en esta zona que está a la altura de provincia de Buenos Aires y luego vamos a ir hacia el mar Patagónico, así que les recomendamos que nos vayan siguiendo por el Instagram Vida en los Extremos. Ahí van a poder enterarse un poco más de cómo sigue nuestra ruta hacia el sur. Vamos a terminar en la zona de frente a Tierra del Fuego, así que va a ser una expedición con mucho tránsito. No vamos a hacer inmersiones todos los días, vamos a tener muchos momentos en los que vamos a estar navegando para llegar hacia el sur y
y otros intercalados, o sea, esas navegaciones van a estar intercaladas con inmersiones que trataremos de hacer en la medida que el clima y las condiciones meteorológicas en general nos lo permitan. Así que estamos muy contentos de que estén con nosotros acompañándonos en toda esta travesía a lo largo de todo el mar profundo. En la última campaña que realiza este buque Falcor con este equipo maravilloso que es el Subastian en nuestras aguas argentinas antes de seguir su rumbo por el mar de Brasil. Durante todo el año que viene van a estar en Brasil y luego seguirán por otros lados que bueno, ya nos enteraremos. Son las 5. Que nadie pierda de vista. Entre todos. A ver si por favor la gente en el chat puede prestar atención, así no perdemos de vista la Ecura. So we'll wait for the dust to go away. And you want to try to use The fishing net, fishing net. you think, This one? can penetrate in the sediment, and So there's a, so it's like yeah, I don't know if that, almost like rocks. it's almost like rock. Yeah, it's very cohesive sediment. We can try, and if it doesn't work, we won't spend much more time. We will go to Waypoint 2. So you tried using the scoop and it didn't. It didn't work as scoop, so probably if the scoop, If the scoop didn't work, then that won't then work, we 'cause won't the get scoop's it. much stronger. Yeah, then we don't get. So we should. We will only wait until sediments go down and get a sediment bag here and go up to the Waypoint 2. Okay. Okay. Está difícil. Maybe that one with the knife edge. Maybe that one. So that knife edge Are you happy with the porch where it's at? Alright, we want, so, Mandamos saludos a la ciudad de Quequén y a Eva, que nos están viendo. If you can, in the start, but otherwise, yeah, maybe with some pebbles and good, so that we get lots of those. Estaba Ya, como es re por duro, arriba, ¿eh? sí, O sea, no sí, se no puede parece. sacar. No sé. Estaba como arriba justo de esta blanquita. Más a la izquierda. it's hard,
Sí, sí, Ujú. genial. The basis of this side, like in front of the microphone, is too uncomfortable. No? Might be softer in there. I don't know. Estamos a bordo del Falcor 2 del Schmidt Ocean Institute. Estamos usando el ROV que tienen en el Falcor, que es, se llama Sebastian. ¿Querés contarlo? Nos preguntan también si el barco es de CONICET. Este es el barco Falcor 2, como dijo Emilia, del Schmidt Ocean Institute, pero estamos a bordo científicos de CONICET. Esta es una campaña que está liderada por María Emilia Bravo, y su equipo comprende varios investigadores de CONICET, becarios de CONICET, así como de investigadores de universidades nacionales. Ese tubo es. Probablemente estemos agarrando solo el detrito, porque lo que se ve como sedimento es casi como una roca. Sí. No penetra ni la cuchara, ni la palita esta, ni la bolsa, nada. So after that, we would like to get the barnacles that were in there, and that will be it. Yeah. Yes. Sí, sí, sí. Yes, in the sediment bag. Gracias a los que nos están siguiendo desde San Javier, Uruguay. Es muy duro este sedimento, aunque parece algo como más suave. Es difícil poder trabajar con las herramientas con que contamos y intentar tomar algo de estas cuevitas donde están estos equiuras que recién habíamos visualizado. Pero bueno, tenemos los registros en video y fotográficos, y ya tomamos también estos datos que son muy importantes, aunque no tengamos las muestras. Uy, se me sale la manija de la silla. Sediment bag, milk crate. ¿Dónde lo van a guardar? Sí, esa era la 3. Sí. En la milk crate. ¿En cuál? En la Rockbox. Ok. Rockbox. Dropbox. Ok. Ah, yo le digo milk crate. ¿Eh? ¿Qué le decimos? Sí, milk crate, le digo yo. Bien. Rockbox 1. Rockbox 2.
20, 12, 21. ¿Es la sediment bank 3? Sí, a la 3. ¿No? Me pareció la 2. ¿Brenda es la 3 o la 2? La 2, ¿no? No, era la 3. ¿La 3? Ah, La 3 era la 3. pero no la tenemos acá visualizada, pongo la 3. 3. Sedimentos. Okay, we move now to the waypoint 2. 12. Barnacles. 20 y 12. 21. 13. Sí, estaba ahí 20, 12, 21. UTC. Do you want to be seen with the suction sample while we're going to? Yeah. Whatever had the suction sample. Bueno, ahora seguimos hasta el próximo punto. Sí, vamos a estar navegando, o sea, vamos a estar subiendo la pendiente, haciendo como una especie de zigzag para poder ir recorriendo cada nivel de esta escarpa. Estamos tratando de ver si se desatora. Ahí está. El erizo. Y se observa que quedó tapando el aspirador. Ahí está, se está tratando de... Ahí está saliendo. Bien. Chao, Ya está. Ese Chao. se quedó. Te dejamos, quédate tranquilito acá. Bueno, ahora tenemos la aspiradora liberada. Oh, no, Probably lost the. that is in the bio box. Oh, okay. Yeah, don't worry, don't worry. Okay. So, now that we got back the sector sampler, maybe we will get one sample. Oh, okay. All right. We will be What seeing it. where would you like? So, maybe ¿querés alguno en particular? No. So, maybe some of those No vi hosts. nada. No, we will move. Sorry, we will move and start with the suction sampler only for zooplankton. Okay. Yes. Number one. One. Okay. All right. Por ahí si vemos algo interesante, así le metemos. Ahora que tenemos el suction sampler. Pero había unas cosas, sí. Vale. Bueno, entonces activamos el suctor sampler para zooplancton. Sí.
Ahora, 20, 17, 22. Espera que yo tengo algo en el 1 anotado acá. Sí, sí. Ah, Hay que ir anotando cada vez que claro. se prende y se apaga. Por eso ahí Sí. ya. 20, 7, 9. Y ahí vamos subiendo, ¿no? Entonces, Sí, estamos subiendo en esa escarpa, en este escalón en particular. Es como, vamos a ir encontrando distintas terracitas alternadas por lugares más llanos. Es así como está dispuesta esta escarpa. Acá ya estamos llegando a uno de estos techitos de todos estos escalones. Es súper interesante verlo. Esto hasta ahora había sido estudiado de forma indirecta con mediciones de sondas acústicas y ahora podemos ver con nuestros ojos las características ambientales y biológicas asociadas a estos rasgos. bueno, ahí voy a ver. Ahora ya vemos ¿En cuánto unos se fragmentos, sí, vemos fragmentos que se van desprendiendo y quedan así sueltos y tanto colonizados por varios animales, así que por eso nos interesa mirarlos en detalle. Algunos ya habíamos visto más abajo, ahora ya estamos. Cada roca tiene una asociación de especies distintas. Yes. Vale. ¿Qué? ¿Hacemos un poco de zoom ahí? Hello. Okay. Yeah, can we make zoom on the rock just to see what is in there? Hay unos fiuros, ¿no? Son naranjitas, Sí. pensé. Y esos de acá blanco parece que también, ¿no? Son los fiuros todos. Bueno, una anemonita. Sí, fiuros. Sí, son los fiuros. Y Y más cirripedios. Nos preguntan hasta cuándo vamos a estar. Vamos a estar hasta toda esta campaña que empezó el 14 de diciembre, finaliza el 10 de enero, que vamos a arribar a la ciudad de Puerto Madryn.
Silverios. That's the maximum. Maybe we can snort to make suction all over this area, along the barnacles and. Yeah. Yeah. I think I'm gonna have to scoot ahead. Which bottle, which section sample would you like now? The number 2. Two? Yeah. We'll have to start with the section. Stop the Real section. fine mesh? Yeah. It's 500 mesh. Yeah. Yeah, 400. This, yeah, the soft lantern is a smaller one. En el 2, claro. 05. Sí, se apaga el 1 para hacer en el 2. Acá. Esto es el. Sí. Yeah, you can. Yeah, no. Just all around the barnacles and the sediment. Yeah, not the barnacles because then they are going to get stuck on the horse. Yeah, Sí, no queremos tapar No. la aspiradora nuevamente. Yeah, probably these animals that is behind, that is below. Nos preguntan si vamos a estar durante las fiestas en el barco. Sí, vamos a pasar Navidad, Año Nuevo. Y estaremos hasta el 10 de enero. La boca de la aspiradora tiene más o menos entre 5 y 6 centímetros de diámetro. Ahí vemos, como siempre indicamos, esos 2 puntos verdes fluorescentes, que esa distancia entre los puntos es de 10 centímetros. Entonces ustedes ahí pueden ver aproximadamente cuál es el diámetro de la aspiradora. ¿Sí? Entre 5 y 6 centímetros.
Bueno, como dice acá nuestro colega y amigo Tincho Broger, también en Reyes, les enviamos un saludo enorme a todo el CEMPAT, Puerto Madryn y a muchos especialistas que colaboran todo el tiempo con esta investigación y están en permanente contacto con nosotros. Okay, can we take this green eye? It's on the rock. Yeah, this one in a coral river. Suction? It's a little bit fragile. We can try with the suction. Yeah, in the same quiver, in the tube. Yeah, we can use that. Let's see if that works. Do you reach that? Because it's on the other side. Yeah. Uy, es un poquitín. Ahí está, sí. Perfect. Thank you. Ujú. Estos son dos. Yeah, perfect. Thank you. Okay, we can continue. Estén atentas si ven bivalvos. Sí, lo que agarramos alrededor de... No, en principio sedimento. Sedimento Vamos a puse, ver, con el bueno. tamizado vemos. Por ahí hay bivalvitos o Sí, eso, pero lo puse alrededor Sí, de... sedimento alrededor de una roca y entre cirripedios. Eso es, cirripedios. Eso es un retornato, ¿no? A ver. Ah, sí, mira, qué Qué lindo. bonito. A ver si lo podemos ver. Que nunca lo vemos Can we make en vivo. zoom to this? I don't know. Muy transparente. Maybe it's too far. Ah, Yeah. ahí está, This ahí. one. That long thing, transparent, but it's there. Qué tornado. Papá, mira. Ah. Más arriba. No. ¿Eso largo? Sí. Sí. ¿Para vos qué era? ¿Parecía o no? Sí, qué tornado. eso. Sí. Pensamos que era eso. Queríamos hacerle Sí. un zoom nomás, no para conectar. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está? No Ahí lo a la veo. izquierda, acá, ahí. here. Sí. Ahora se puso de frente. Ah, pero está de perfil. ¿no? Sí. Ah, in the center. Okay. Ahí está. Ahí viene, mira. Ahí viene, se nos acerca el Ketornato. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Dotti. Estoy acá con la doctora Juliana Jiménez. En esta oportunidad dirigiendo nuestra cuarta inmersión, ¿es ya? Sí, ¿no? Quinta. No, bueno, no sé, habría que chequearlo. Ya Habría que esto es como un gran continuo, Claro. la inmersión de nuestras vidas. Sí. Los días se hacen largos y no se cuentan en horas. Claro, se cuentan es en inversiones. sí. No, just to have a nice picture. It's good. No es un Ketornato eso, Me parece que es una salpa. Apa, Es- mira, acá está más. A ver, No más sé. gordita. Sí, porque el otro es. Como bilateral. A ver. No me doy cuenta, ¿no? Entonces
sé, se mueve, es difícil hacerle foco. Quinta. 82. Sí, sobre la columna de agua vimos algo flotando, pensamos que era un ketognato. Ay, mira, y ahí. Bueno, creo que no vamos a saber bien qué era. Okay, we can continue. We just... Es difícil seguirlos en la columna de agua. Sí, lo tratamos de seguir. Sí. ¿Cómo le dicen también? ¿Ah, sí? ¿Qué flecha? Ah, mira. Sí. Ah, sí. Como nombre vulgar, digamos. Claro. Sí, ¿no? Eso, Sí. como desafinado. Gracias, Che. No. Bueno, Brenda haciéndome el aguante como siempre. Bueno, cuéntenos un poco de dónde nos están mirando ahora en esta primera inmersión a esta escarpa gigante. Tiene unos 25 kilómetros de longitud. ¿Qué es un ketognato? Son unos organismos que tienen también como nombre popular, me dicen flecha de mar. Ahí les va a contar un poco más Francisco de los ketognatos. Gente de Perú, gente de Paraguay, de La Plata. Hola, ¿cómo están? Contarles que los ketognatos son un grupo muy particular de invertebrados marinos. Viven sueltos en la columna de agua y tienen justamente en la parte de la cabeza un conjunto de estructuras de varillas rígidas que se llaman quetas y son extremadamente voraces. Se alimentan de partículas alimenticias y son eminentemente cazadores. Están capturando en movimientos ágidos y muy activos la columna de agua toda clase de organismos que forman parte del zooplancton. Son un grupo muy frecuente y son como predadores no muy grandes, pero sumamente activos. Pueden buscar en las redes figuras, van a ver que son bastante monstruosos. Si bien son pequeños, la cabeza es prácticamente están armadas de todas estas quetas que les permiten capturar, son muy voraces. De nada. Bueno, Francisco Firpo Lacoste con ustedes contándoles un poco más sobre los ketognatos. Ahora estábamos haciendo balance de blancos. Gracias por seguirnos desde tantos lugares de nuestro país. Estamos re contentos de poder compartir esto con nuestra gente, con gente de Latinoamérica, de todos lados. Y vemos que hay gente desde Chaco, desde Bariloche, Mar del Plata, Mercedes. ¿Cómo le contás? There are some rocks in here. Lisa, we have rocks. Do we want some? Probably drop stones. Do we want to collect some? I guess we can practice. I mean, they're not sea rocks, but No, we they can aren't. practice our rock protocol on them. Yes. This does. If they'll fit in a bio box. Yeah, maybe If one they don't small fit in- rock can be. If they don't fit in the back bio box, then probably don't want to put it in the front. Yeah. In case you get something else big. Okay. So
arriba a la izquierda. Take a look at the. Let's take a look at the rocks. Just choose one with more animals on it. Those rocks? Yes, please. So that we can choose one with more animals and practice the protocol for the rocks. Estamos interesados en las rocas porque eventualmente quisiéramos encontrar carbonatos derivados de metano, se llaman. Son un tipo de rocas que se forman en ecosistemas quimiosintéticos, que son el objetivo central de este proyecto que estamos tratando de entender y de explorar áreas en busca de este tipo de ecosistemas que son muy extremos, tienen una carga muy alta de gases que en su consumo por parte de microorganismos terminan dando lugar a ambientes muy singulares y características ambientales muy singulares. Entre ellas pueden favorecer la precipitación de carbonato de calcio hasta terminar formando unas rocas que son rocas vivas, porque son rocas en las cuales dentro de las rocas siguen existiendo esas matas de microorganismos, o sea, unas alfombras de microorganismos intercaladas con rocas, y asociadas a ellos viven comunidades de invertebrados muy particulares que pueden alimentarse de los gases y es parte del objetivo de estudio. ¿Esta? ¿Te gusta? This one, Lisa? Well, it has a big sponge. Yes. Is there Do you want anything that? else on it? Yes, and a furan. Okay, we will get Will this. it fit? Really bad. I don't see with the last. Yeah, It's like should fit. 15 centimeters. Okay, we can try to get that rock. I don't know if it's isolated from this piece of rock. It might be attached to something bigger in which case. Yeah, don't know. Certainly try. Yes. Bueno, nos mandan saludos desde Ushuaia. Vamos a estar frente a Ushuaia. Bueno, frente a Ushuaia no, un poquito más al norte de Ushuaia, ahí frente a Tierra del Fuego. En enero, a principio de enero, antes de terminar nuestra expedición. Así que vamos a estar recorriendo un amplio sector de nuestro mar profundo, estudiando este tipo de ecosistemas extremos. So they want a rock, the sponge is about that right there, sort of thing. Maybe, I don't know, depends on how big the rock is. I don't know if it's like actually stuff down there. Ah, perfecto. Vamos a probar con esa roca que tiene adherido una esponja muy linda y asociada a la esponja suelen vivir un montón de otros animales. Where would you like that? Let's use the BioBox 1A. Portion out. Uh-huh. We have something in the BioBox one. We already have something. Yeah. Sorry. Maybe. BioBox 1A. 1B. 1B. Yes, please. Esta porque esta la tengo en blanco. Este es el que estamos Ok, llenando. Vamos a poner acá en el 1B. dale. Rock with esto estamos entre Waypoint 1 y Waypoint 2 a 2900. ¿Qué pasó? Ah, no. Quedó ahí. Por ahí. De 1905 metros. Y estamos a 2043. Rock with sponge. Or maybe
entre Waypoint 1 y Waypoint 2. 1905 metros, 2043 UTC. Awesome. Nos saludan desde Santiago del Estero, desde San Juan. Gracias por acompañarnos desde toda la Argentina. Desde Latinoamérica. Cañuelas, provincia de Buenos Aires también presente y compartiendo este streaming que es Vida en los Extremos. Ah, no. Ah, ok. Desde Noruega, desde Mendoza, Santiago de Chile. Gracias por acompañarnos en esta expedición submarina y que puedan compartir con nosotros lo mismo que estamos viviendo nosotros, con emoción de explorar estos lugares que son increíbles. ¿Puedes ir completando todo lo que me falta acá? Sí. Me falta prácticamente todo porque, no sé, se ve que yo estaba anotando en eso. Desde zona oeste de Buenos Aires, Rauch, Loma de Zamora, Córdoba, Bariloche, Rosario, Bariloche, Virrey del Pino, Neuquén. Les recordamos que para estar al tanto de cuándo vamos a hacer estas transmisiones, les sugerimos que nos sigan por Instagram. El Instagram de nuestro proyecto es Vida en los Extremos. Ahí publicamos en historias cuando estamos por salir con este ROV, que es el que nos permite hacer las transmisiones en vivo. Así que a partir de ahí pueden seguir más fácilmente nuestras inmersiones. Estamos llegando arriba de esta escarpa. Parecería que, bueno, seguimos escalando, tenemos unos cuantos metros para arriba y lo estamos escalando en forma diagonal para poder explorar las formas de vida asociadas a estas geoformas o formaciones geológicas. Ah, perfecto. Está activado el suction sampler de zooplancton. Sí. Vemos, vemos como cada uno de estos escalones y resaltos Mira este. Se llenan de organismos. Ese es impresionante. Looks like a little bit white below. Is that white or am I just, it's me looking at? ¿Será que es la roca o tenemos algún hidrato de metano? Ahí se ve el corte. Me emociona si llega a ser Mira. hidrato de metano. No, es la roca. Las ganas que tengo de ver gas metano, me parece. Yo veo gas por todos lados. Claro. Impresionante esto.
toda una cambios de asociaciones biológicas Increíbles. incrustantes en cada roca. Tenemos distintas especies, las vemos viviendo principalmente hacia abajo de las rocas. Arriba no encontramos casi nada. Tienen mucho material orgánico arriba. Can we zoom out and go back to the other animals in here? Ajá. Creo que ese es el Antoctilum. Un pequeño Vimos ahí una oasis. colonia como de sobantarios, me Sí. parece. Unos percebes, esos cirripedios Sí. pedunculados. Ahí se salió, Ahí salió volando una la ofiura. ofiura y salió corriendo ahí. Ya se avivaron, me parece. Está rodando, bueno, la corriente que generó un poco ahí el rock se la llevó volando. Ya se volverá a acomodar. Y algunas esponjitas, algunos corales. Bueno. Cirripedios, percebes. Interesante. Continuamos ascendiendo en esta pared que tiene una pendiente bien pronunciada. Tenemos otro crinoide muy lindo, una anémona, brisas de mar, ofiuras, más ofiuras. Eso que es un gasterópodo. Ahí atrás, los pelitos. Seems like a snail. I don't know. Parece. No, no es Parece que es algo que está es otra cosa. muy Sí, ese es un crinoide. enrolladito. ¿Qué es? No, vi cualquiera. ¿Qué es eso que está enrollado? Esa es una estrella. Tiene quietitas. ¿Qué es? Una estrellita de mar. A ver, está toda tan enrollada. hecha bolita. ¿Y eso? La yellow one. Sí, no, vi cualquiera. Che, este que es, parece un erizo, pero no sé qué es. Sí, se le ven esa espinal. Parece un pepino. ¿Lo queremos sacar eso? No sé. No lo sé. Ok, continue. Yes, thank you. ¿Ven cómo se mueven esas ofiuras? Le dicen serpientes de mar por cómo reptan así como con esos bracitos. Y la vemos que se le pierden una patita, pero pueden seguir viviendo. Y ahí tenemos una que se está como toda desparramada arriba del borde de una roca. ¿Ese tubo? Parece, ¿no? Ahí. ¿Qué será eso? A ver, ahí. Un tubo, como un cilindro, se ve. Sí, en esa foto también aparecían. Es con sedimento, me parece. Sí, No pero sé de así qué que es. se mantiene. Y ahí parece que sale otro. también. Tubos así también. Y eso parece una esponja, ¿no? Lo que se ve más arriba. Ujú. Can we try to grab this with the manipulator?
Sí, dice. los crinoideos le dicen también lirios de mar. Tienen como unas raicitas, se agarran como vemos ahí, a rocas, pero también pueden agarrarse con esas raicitas a corales y tienen una forma de nadar muy bonita. Son equinodermos, parientes de las estrellas de mar, de los erizos de mar, pero tienen como esas espinas, parece un abanico, la estructura de sus cuerpitos. Están todos cubiertos por plaquitas. Son muy bellos. Por ahora no tuvimos la suerte de ver ninguno nadando. Ojalá encontremos alguno nadando. Ahí vemos cómo se posiciona el rob. Se agarra del fondo para poder mantenerse estable en esta pendiente. No nos podemos apoyar en el fondo porque estamos perpendiculares al paredón. Entonces lo que hace es posicionarse con esas patitas que ven ahí, es como si se agarrara con las manitos de la pared. Y ahora va... Yes, that one. If we can try to get it and put it in the other box. We don't know. Try to find out. I just know that when you grab it, it's gonna... Maybe. So the only way to know Que se puede Tiene 10 centímetros de ancho, bueno, bastante grande. Sí, un poquito menos. ¿Irá a entrar en alguno de los inserts del Firebox? En el cual 2? podría ser. Este es el que tenía yo. El que sí, ¿Me lo este es el que completaste estoy ahora? completándolo. Hay cosas pues acá, sí. pero por lo menos estos están ocupados todos. Voy a ver qué dice ahí. Pero están ocupados esos cuatro. Ok. ¿Qué es la hora de la cena ya? Sí, hace un rato. Dale, sí. Sí. Es duro. Mira. Toma. A ver. Tiene un hisopo de esos que te gustan a vos, Brenda, ahí pegadito. Tiene un hisopo de los que te gustan a vos ahí pegadito arriba. Ah, sí, no lo Sí, vi. ahí. Bueno, entonces trátenlo con cariño. Ahora te importa. Mirá, se rompió. Mirá. Qué loco, che. Es como es sedimentario, ¿no? Sí, O sí. sea, no sé qué es. Y unos sedimentos bien rojizos. Fíjate que se ve ahí también el sedimento que quedó expuesto, es arcilla. Se ve como medio arcilloso. Can we put that in a coral river? We got that rock, yes. The one with the sponge. Correct? Mm-hmm. We tried to grab that, but it's sediment. So. Did it go in 1B? Is that what it this says? Yeah, 1B. Estamos frente a la zona de provincia de Buenos Aires, más o menos a la altura de Necochea, Miramar, un poquito más al sur incluso, y unos 300 kilómetros de la costa. Sedimento.
Coral Quiver 1. What went in there? Or is he opening it now? He's just storing the piece of mud, consolidated mud, from this tube in Coral Quiver 1. 893. Sí, tira. No sé ahora si ya los pasamos. No, can we go up? Take a look at the potential carbonates. Vimos dropstone, no sé si lo que se veía medio negro. Ya lo pasamos y yo no sé si son carbonatos. Esto de acá tienen otra composición. There's a lot of white shells looking down on this. What are they? These white. The white shells. Can we zoom in the white shells? Acá. Yeah. I think it's from the barnacles. That looks like a clamshell. Right to the left. But it's a barnacle. It was a barnacle? Yeah. Can we try to break one piece of this? Potentially will break, but most probably won't. We can try, yes, right? Yes, I will put something that I... Yes, at the fork. Okay. Agarramos una roca ya, era bastante similar, pero tan raras. Mira, hay unas papas de mar ahí. Las papas de mar son tunicados, coloniales. Si ven en detalle se ven como unas linitas medio grises entre medio de toda la partecita blanca. Es la disposición de todos los pequeños. Mirá esa bolita, qué rara. Kind of rich. And Assyrians. Para mí no se va a romper ni de casualidad. Podemos intentar, pero... Just put that because it was missed. Whatever looks easier for trying to get a piece of it from now. ¿En dónde? Esto. Quizás this part might look like more fragile. Have you seen that all the animals are pointing down? Mira qué bien. ¡Vuelva! Now what? Lo pedís, lo tenés, Luana. Where will that fit? Así somos. Pictures from all the sides? Pictures.
from all the sides. Well, stuff will fall off if he turns it upside down. Breaks like a carbonate. I don't think it is. Right? Just mudstone. But this is not a bad stone. What do you think it is? Think it could be carbonate? It's kind of like it on the underside. Although it's covered with stuff. There were It's lined some with sponges. Yes. ¿Están sacando las fotos, chicos? Are you taking pictures of the... Perfect. Wow. Can we fit that in the bio box? Yeah. Will be the bio box. Which one? Two. I Only think the it's two, the only one big enough. Right? Solamente puede entrar en este, ¿no? No va a entrar en las inserts. There were some parts with white dots, like white parts. And I thought there might be methane hydrates, but maybe it's because I'm looking forward You to know, find them. And this could be a carbonate ledge at a seep. It doesn't look that different. yeah, I don't know. But But I have you don't seen the think there's concentration any- of oxygen here? Is very Yeah, high. I don't really See, see there are- seepage here. I know, but have you seen those very white? The sponge or whatever that tunicates. Yeah. What is that? Are you talking about the white dots? The white dots in the rock. There weren't animals, so it's part of the rock. So it's quite interesting. I don't know. See? Oh, those are the acidics, but. Yeah, I think you can feed on the bio box. Okay, perfect. BB1C. Sí. I guess it's skinny, so it fits. Yoo-hoo. So we should do a community on that, see if people can remember the protocol. Mm-hmm. Something else? No. We're almost full. All the bio boxes already, and we are still in the Waypoint 1. I've seen these before. There's still. So, did you get? It looked like you got the section sampler unclogged. Yes. How did you get the urchin out? You banged it on the rock. Not in the rock, but in the. That's yeah, good. Yeah. Did you keep it? Or No. it went on the bottom? We understood that he didn't want to come with us. So it's okay. Okay. We understood that he didn't want to come with No, us. he So it's did okay. not, definitely.
The Benelia was really nice. The big green Ah, Akiran. yeah, I Did couldn't- you get him? No. He went away. Yes, but we saw another one and we tried again to find and to get it, and impossible. It's Benelia viridis, right? What looks think like, so. I don't know if it's the same species living here. I know Leo goes, is that the one with the dwarf males? Yep. For sure was a female. Yeah. Yeah, unfortunately the suction sample Are layer they waiting weren't for you? ready. Or- Can we go on? Yeah. How far to Waypoint 2? 100 meters. So we're almost at the top of the. Oh no, Waypoint. The vertical goes all the way to Waypoint 3. Yes. I mean, this is the real continental margin. Mm-hmm. How many miles to shore? 300. 300? Well, in miles, I don't know, 300 kilometers. 300 kilometers. Uh-huh. So are we still in the EEZ? Uh-huh. Barely, because Paso ahí con la suction sampler. you sure you don't want to go eat dinner? You lost the tip. Yes. I'll come up Is it broken? It'll still size nicely rebuilt. You wanna run the pump still for more one? Ooh, is that a patch of clam? What's the, all the No, weight those on are the the ground? shells of the pebbles. Of the what? Of the Ceribea. Just give yourself The barnacles. We're just gonna try and put this back together. Are you sure barnacles can't use methane, Amelia? We got a bunch of barnacles. No, I said, are you sure they can't use methane? I'm not discarding that. Okay. They do sometimes occur around Arctic seeps. Yeah, the polar seeps. Yeah, we got a bunch of them in the rocks, and I think we also did. We got some with the sediment bag. They're in here. The sediment bag is in here with the So- barnacles, and Okay, it didn't get written on here. Sediment bag 3. Should I just say it has barnacles? Because there's nothing. yes, please. Sediments with barnacles at the base of the escarpment. 2012 BTC. $2012 is the time. UTC. And I got this empty map, and
you was filling this out, This. and then Juliana got this, and I don't know if they got all Has it the... got everything that's on there? I don't know. That's from banging it. It's a lot of views. I need to put this against this. Try to. We still want to go into jar 1 though while we're Into what? still suctioning in jar 1 while we travel. Zooplankton. Yeah, if that is working, I don't know, is working? It'll still suck. It's just the Okay, tip's broken. okay, yeah. Was turn it off? It was off, yeah. It was off, okay, Yeah. So now it's back on. okay. So plankton on. Alright. We would like to have a swimming for those white spots that are in swimming along the slope, maybe those that are more higher density at the top. Just above the laser. There. Out there. Yeah, it seems like those are barnacles, but let's see. Which one do you have to see first? Ah, no, it's okay. You was going there. Let's go there. Okay. Mm-hmm. We go up. Yeah. Those are shells of barnacles. Crazy because they look just like broken vesicomyid shells. But they are at the top, in the piece of rock that is in the top. So it seems like they are just growing there. Oh, look at these tentacles of maybe a terebelid worm. Oh yeah. Isn't that? It's huge. Shall we try to get it? No, probably not. Not if you have 20 waypoints left. No. Okay, so these are the barnacles here. And we got some already. Okay, well, let's continue to the waypoint. Continue to the waypoint. Alright. Let's see if we finally get to the waypoint too. We're lucky. So nobody's ever seen this spot before. right? No, nunca nadie vio este punto antes. Monte La Comán. primera vez que observamos en la historia este Is lugar. that a sand dollar? Or a sea urchin? I Sea don't have my urchin. glasses on. Sea
see a lot of barnacles. Go ahead. We continue on move, please. Open up. Sir. Sebastián no tiene la culpa, nosotros nos distraemos con todo lo que estamos viendo, estamos muy entusiasmados de estar mirando la fauna asociada a este tipo de geomorfología que es muy... es espectacular, sencillamente, no sé, es como unas escarpas muy altas, son unas terrazas con rocas, con distintos tipos de sedimento. Va cambiando mucho la estructura de la comunidad, entonces estamos tratando de registrar eso, lo que veamos como más representativo para poder entender cómo varía la comunidad de invertebrados bentónicos en los diferentes lugares de esta escarpa. Tiene una altura de más o menos 150 metros. Lo que estamos haciendo es prácticamente... Some of these look like Acarax shells. Sorry? Some of the shells look like Acarax? A little bit. If they have dark surrounding the white, do you then think they so? do. Have you seen that? I can't tell. Yeah. There's a purple thing. Very yeah, pretty. that's a purple coral. It's beautiful. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo en este proyecto que se llama Vida en los Extremos, proyecto liderado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y el Schmidt Institute, en el que estamos trabajando 25 científicos de diferentes disciplinas. Somos la mayoría de Argentina, de diferentes universidades nacionales e instituciones de CONICET, o sea, institutos de CONICET dentro de Argentina. Estamos explorando ecosistemas del fondo marino profundo. En particular nos interesa estudiar unos ecosistemas donde existen condiciones extremas ambientales para entender cómo es la diversidad de las formas de vida, cómo viven los animales, cómo interactúan con el ambiente. Estamos recorriendo desde esta sección a la altura de la provincia de Buenos Aires hasta la zona frente a Tierra del Fuego durante esta expedición en busca de ese tipo de ecosistemas que han sido muy poco explorados y se conoce muy poco sobre esto en nuestras aguas, y conocerlos nos va a ayudar a entender un montón sobre las formas de vida y sobre la conectividad con otros ecosistemas del mar profundo de la región. Los invitamos a quienes quieran seguir estando al tanto de cómo es nuestro proyecto, cómo avanzamos y cuando salen las transmisiones, a que nos sigan en nuestro Instagram, Vida en los Extremos. Ahí están los chicos publicando el contenido desde la facultad, nos están apoyando para poder dar la información que más les pueda interesar de manera prolija, y también estamos avisando ahí los horarios en los que van a salir las transmisiones en vivo de estas inmersiones que estamos realizando. Como pueden ver, estamos atravesando ambientes muy distintos. Las primeras inmersiones fueron en unos cráteres gigantes, y ahora en la inmersión de ayer estuvimos en un montículo de corales. Ahora estamos en una escarpa. En la inmersión que vamos a realizar mañana vamos a llegar más profundo todavía. We definitely want those, right? Do we want those? We want those. No. No? Are you mean sure? the chimneys? Or the crabs.
Do you want that? It's up to you. If you want it for the collections or something. What's the crab doing? Just hanging. Is it sitting on top of something? Yeah. Qué raro, Upside sí. down? Is it filter feeding? That's pretty interesting behavior. Is it lying on its back? Is it dead? No. Oh, it's not. I guess it's facing forward, but doesn't it look like some of its legs are upside down? Yes. I think they're filter Most of them. feeding. No, I don't know. It seems like something is going on in the surface. So Is he mating? Is there somebody under there? They are all upside down. It is interesting behavior. You see? Because we want to get to the Waypoint 2 for once. I just want to take a look at this. Is that a slug or a worm? I don't know. It's hard because they're moving. What is that? No clue. I mean, we're not close enough to see the face. It could be a sea cucumber, a very small one. Maybe. Or a shellless gastropod, like an apistobranch. Maybe. A plaque of. The crab behavior is unusual. Right. Let's continue. Thank you. Purple. These little edifices, the chimney is sticking up, are kind of fun. Like the But posts see, all for the building. corals are pointing down. All the sponges are pointing down. Yep. And nothing in the surface. Yep. Well, that's. And all of it covered by a lot of organic matter. So It may be that the sedimentation and turbidity it's too high. Keeps animals from living on the surfaces, and so they all have to do the undersides of the ledges. But if there was seepage coming out the cracks in those holes, then they would be plunging down to get it. There are holes going into the wall. Yes. Probably made by crabs or somebody. There are multiple holes below that one. You seen anybody in them? Any animals sticking out? No. We're still trying to get to the Waypoint 2. Maybe we can add some speed. What kind of environment do you want to push for when it's flat? Yes, we will get to some areas that are more flat, and here I don't know if we will be able to get some push cars because it's too hard the sediment. Yeah, they tried multiple times to get something and it's very hard. But somehow the animals get to crab in the sediment. So I don't know. A little patch of yellow urchins. Yeah. Que seguimos viendo más escalones, más escalones. La escaloneta. ¿Qué tenemos ahí? ¿Una esponja? Ay, mira, otra vez Sea Orchid.
De Ecura. Podemos intentar sacarla con el sampler. Ahora que está roto va a ser prácticamente imposible. So I think it's possible to suction, right? I think it'll withdraw when you try sucking on it. It'll go Yeah. back. If it's coming out of a hole. Yeah, we shouldn't keep trying to get it. But it's a nice just picture. impossible to get it. Yeah. Could take a picture We of can it take a again. picture of So here in green Bonellia. Yeah. Bonellia viridis. Bonellia. Bonellia viridis potentially. The famous textbook Echiurin. Sí, es la foto del libro de esta Ecura que tiene esa trompa evertida. El animal vive dentro de una cueva y tiene la trompa evertida. Y en general este tamaño solo lo alcanzan las hembras. Did you talk about the dwarf male? ¿Mm? Did you talk about the dwarf males? Dije que I was just still told that this is the female of the animal. Yeah. Did you say if the larva settles anywhere else, it's a female, and if it settles on that, becomes a male? Yeah, I would say that. So, estas invertebrados se reproducen con larvas que se reproducen en el agua, ¿sí? Las larvas cuando están en el agua y se asientan, si se asientan sobre esta hembra, se convierten en machos y los machos son súper chiquititos. Y si se asientan en otro lugar, pasan a ser hembras y pueden generar sus cuevitas y vivir como esta que estamos mirando ahora. We're not trying to collect it. That's fine. When she already tried. Let's It's difficult. Yeah. Se va corriendo la tira. This is from my son. But Mom is speaking English. Do you want to say hi? Say hi to your family, Lisa. Okay, if my family's out there, hello. Lisa living with us. Qué bien, mirá lo que es eso. Espectacular. They said hello back. So they were just, What is that? Look at this. ¿Qué es eso, chica? Están repartiendo chocolates por acá ya. Hay una para vos, Emi, si querés. Ah, bueno, entonces no digo más nada. Oh, the other thing, the transparent thing. Yeah, here. ¿Qué les parece que es esto? ¿Una esponja? Parece raro para que sea una esponja. I don't think it's a sponge. tunicado. ¿Tunicado? Ah, mirá, tiene el digestivo ahí. Tiene como un rulito. Sí, ahí se ven los sifones, ¿no? Sí, una papita. Qué loco se quedó un culo. Sí, una papa de mar pedunculada. Can we zoom in here? Is that a rock or a carax shell? No, a rock. Ah. What is it? I was hoping to get a carax shells, but it's not. I don't think there's. Nothing here looks like the sea. Okay, we can continue.
It's a soft coral. Mm-hmm. For those who asked, the upside down purple object is a soft coral. Exactly. See, you got, what is this? ¿Tenemos un nombre para el coral violeta? No sabemos. Ah, había mencionado Daniel el otro día el nombre de ese coral, ahora no me lo acuerdo. I don't remember the name of the purple coral. We had purple hydroids too. Sister. See all the white spots in the rocks? Don't you think it can be I don't know hydro? what that is. It's an hydrate. No, I don't. This is not a gas hydrate environment. Well, you're thinking the lead edges there. Those are No, those are those sponge. are Assyrians. Oh, Yeah, colonial Assyrians. I mean, hydrate would form on the underside Yeah, I know. of the ledge if there was Yeah. methane coming out, but Mm. I don't think there is. I'm still far from it too. Look at the Kira, you. So we're definitely getting into more coral here. Yes. Mm. Apparently we're getting depth Maybe. they like more, maybe. Maybe Yeah. an orientation to the currents or with less sedimentation here. The corals don't like a lot of sediment coming down either. Maybe, yeah. The shape of this escarpment is like this amphitheater. Does it wave? It's like Yeah. look at that fish. Is that a bag No, or an animal? it's a bug. Okay, anthropogenic observation. Bueno, el hombre ya había conquistado What is esta it? escarpa Yes. con una bolsa de basura. It almost looks like a plankton net, Yes. doesn't it? No, it's a canvas bag of some sort. Or like an onion bag. Yeah. Una bolsa de basura de los 3.000 metros de profundidad aproximadamente.
Están apareciendo cada vez más corales ahora que estamos. Elisa pide la bolsa. Más adelante, o sea, tenemos que llegar al Waypoint 2. Vamos a ir mostrando. This is quite the contrast to yesterday's extensive coral mounds. And with the bookmarks. So, you don't think there could be brachiopods or acesta, some of those clams that sit on ledges like this? Maybe. What is that? Sea urchin. The big flat one. Yeah. Well, finally, we got 3.2. Are we at waypoint 2? Want to see that? No, it's okay. We already have seen this. So now we are going up the other direction. Did you get urchin? Thank you. Observation. Forget the name of those big purple ones. Do you remember? Sí, un erizo de mar violeta. Lo que estábamos viendo. There was a yellow one there too. A couple of yellow ones. What do you think an earthquake would do to all of us? An earthquake? Yeah. Maybe some massive remotion. I mean, of the, this is a passive margin, right? It Which is. means you won't have an earthquake probably. not in this area. We reached the top finally. From this view, looking down, see how many holes there are in the mud? Yeah. See them as well. What's on the rock? Can we go down a little bit? So no stop, but a little bit close to the bottom. This looks like quite similar to the bottom of the escarpment at the beginning, right?
Same terrain. Mhm. What is that? A rock? Dropstone? They look like rocks. So all these rocks have white on them. Are they all barnacles or something else? Yeah. I mean, look at those. That's not. Is all that barnacle? Yeah. Can we dive at 1 meter and something from the bottom? It's 1.2. 1.2? Seems like it's high, but it's It is not. Ah, okay. It's confusing. I'm sorry. Sea star is eating something. Yes. quite too close because of Yeah, the the. rocks. Mhm, mhm. If you see there, the camera there is below, so see how close it is. Uh huh. You want to take my spot a little bit? Sure. Can I chat to the? Yes. Say hi to Dave. What? Say hi to Dave. Hola a todos. Well, we have a seafloor that's mostly sediment, but it's getting rockier. You can see that animal life is sparsely visible on the sediment. Most of it lives underground, whereas on the rocks, the animals, different kinds of animals live there, attached to the rocks. No, I was talking about the flows of the sediment because we stopped the DNA sample, but we are not stopped. The rock is moving, so I think It's just that we moved. particle is natural. We moved So closer probably we should- to the ground, so we Yeah. might be kicking up some Yeah. sediment. You want us to move back up? Yeah, sorry. No, it was not my intention. So on the rocks, interesting to me, lots of barnacles, which are pretty big here. They're filter feeders that take particles out of the water. There's also an occasional soft coral, black coral, sea anemone, tunicate, all different invertebrates that feed on particles in the water. Not a lot. Yep, there's a snail. Some sort. Sea stars, more sea urchins. Yep. And, ooh, a swimming sea cucumber. Maybe an Enypniastes. Could we zoom in on that? No, it's a sea cucumber. Oh no, it's a sea cucumber. Sorry. Yeah, I think Enypniastes is the genus. And
They hang out on the bottom and then they swim up into the water. Very graceful. Although this one looks agitated. They come in all different colors. This one's transparent. You can see right through it and to see its gut. So they are actually feeding on bottom deposits most likely. I would tell people. Okay. It just as snails, especially different. What? What do you think that we can collect? The snail that we just Oh, passed? the snail? Yeah. If we've just passed it, we probably can't collect. But if it's in front of us, we can. Hicimos un caramullo ahí que ya pasamos, branquinho, y bem estranho nessa profundidade. Será que dá para ir um pouco para trás? What do you say? Isso, that we just see a snail and if it's possible to. This one? Yeah, we can. You want to suction it without getting Extremely rare. Or do you we want have to not pick it up? seen. I know Amelia's anxious to make some headway here. I know. Yeah, just this. Just one? See, just one. Until the next one? Just this. Do you think, what's the best way to get it? See? Okay. Just choose a draw. No pedí nada. My chart has nothing in 7 and 8, right? You could do 6, 7, or 8. Oh, you're at 8, right? Oh wait, 8 has something. It says sea urchins. 6 is fine. Let's do 4. We choose the opportunity. No, the urchin clogs the... Okay. Not more urchin. No more. So how are we doing? How we're doing it boarded. Okay, no urchin. Thank you. It's not gonna get stuck with Davis. Is it in? Yeah. Okay. Perfect. What was the name of the snail? No idea. Well, what are we supposed to write on here? Castro. Okay. Section 6, right? Thank you. 21. 53. Okay. Let's proceed. We're on our way to waypoint 3. Right. What is that patch? Could we just zoom down in and see rock or something else? It's all volcanic. Some dead stuff. It's a bunch of rocks, drop stones. Okay, that's fine. There's samples. Like
pebbles collection. Something. Okay. And the shells are apparently barnacle carapaces, so we'll keep going. Well, maybe that's an interview. Could you zoom in on that guy? Acorn worm. Do we need it, Brenda? Or are we good? No, we're just taking a look. Observation. Yeah, I put it as Yeah, that's great. A lot of them just lying around. Okay, we're good. I think you got a picture? Yep. All the action is around the rocks. A little trail of something. Okay. Why don't you eat something? No, when I finish my watch, I go. This is Like, too it's, early. time for dinner. Entrepreneusta? Is that another entrepreneusta? Yep, we Oh, look at we the- saw another one too. We just Oh. took some pictures, but we're not gonna collect. No, we already have one. But they make the nice Lebensborn. Mm. You see the Ah, whale the shape, Yeah. very yeah, the classic mark. in the textbooks Wow. Yeah. of deep sea sediment traces. Deep sea sediment traces. Mhm. Is that a also whole- known as Lebensborn? Lebensborn. Lebensborn. Yeah, a German word. Ajá. Lebensborn. Cajón de la Argentina. I mean, some of the models feature of the sediment could be the remains of that. Mm. Are those tubes or no shells of barnacles? There are some barnacles in Las there. barbas de pega lo complican mucho. Eso me viene. Estamos en una de los escalones de la escarpa. Es como una escalera, básicamente, esta escarpa. Tenemos escalones muy altos, la parte plana de esto en la base, y ahora que terminamos de subir el primer escalón, presenta este relieve así como
un sedimento con unos montículos y unos huequitos entre los cuales se está depositando más materia orgánica, intercalados con algunas costras no sabemos si son sedimentos más consolidados o rocas. Un aspecto muy interesante en términos geológicos. Y también vemos cómo las comunidades biológicas, o sea, todos los invertebrados que vienen asociados al fondo, comunidades bentónicas, van cambiando mucho en la medida que vamos subiendo esta escarpa. Un tenóforo. Qué lindo. Para aquellos que recién se incorporan, estamos en esta exploración en el marco del proyecto que se llama Vida en los Extremos, que es un proyecto que estamos desarrollando a bordo del buque Falcor 2, perteneciente al Schmidt Ocean Institute, y hemos sido seleccionados por esta institución en un concurso abierto que se realizó en el año 2023. Nuestro proyecto fue seleccionado y obtuvimos el tiempo de buque para hacer esta expedición que busca explorar de forma multidisciplinaria ecosistemas extremos en el mar profundo argentino. Podemos ver diferentes formaciones en el fondo que tienen fauna asociada, y en este caso estábamos buscando algún indicio de unos ecosistemas que nos interesan en particular, que son ecosistemas quimiosintéticos, se llaman, donde la energía ingresa principalmente por medio de compuestos químicos que son metabolizados por microorganismos, y eso permite el ingreso a las tramas tróficas, en las cuales normalmente el alimento que llega viene desde la superficie de la columna de agua, aún en estas profundidades del mar. Todo esto que estamos viendo blanquito en la pantalla es lo que se conoce como nieve marina. Esa nieve marina es la fuente de alimento principal de toda la fauna que vive en el fondo del mar profundo. Pero en los ecosistemas que estamos estudiando nosotros, la fuente principal de alimentos son unos gases que emanan desde el fondo. En esta escarpa que estamos escalando con el Subastian, el vehículo operado remotamente del Falcor 2, podría haber gas en algunos sectores de estos escalones que estamos subiendo, principalmente un gas de tipo biogénico, porque como vemos hay una acumulación significativa de materia orgánica. Esa materia orgánica que viene gracias a esta nieve marina puede ser metabolizada por unos organismos muy chiquititos, unas bacterias y arqueas. Ahí vemos unos pepinos de mar. Creo que los habían bautizado batatita. Tres batatitas a falta de una, y un chanchito de mar al lado, todos del mismo grupo. Están en familia, preparándose para las fiestas. 3 especies. ¿Tres? Tenemos 2 especies distintas de holotúrido, que son los pepinos de mar. Una chanchita de mar a la derecha, el que habían bautizado batatita en el cañón Mar del Plata. Esta especie la vieron en el cañón Mar del Plata recientemente, la habían colectado. Es muy bonita. Estos son, por más que tienen un aspecto muy distinto a una estrella de mar, son del mismo grupo.
Parece más una berenjena, dicen. Sí, parecen berenjenas, puede ser. En el medio están todos esos monticulitos que no sabemos a qué se deben. Esos blancos. Tienen pinta de ser algo producto de la interacción de organismos vivos con el fondo. Bueno, están muy tranquilos ahí en el fondo. ¿Tenemos las fotos ya? Sí. Sí. Batata, boniato y berenjena, y la chanchita que sería. Vemos más de estos montículos que la verdad me tienen muy intrigada. Allá adelante aparece una anémona. Preguntan cómo se produce la nieve Y esos marina. agujeros, ¿cómo se produce la nieve marina? Se produce en la superficie del mar, porque estamos acá a 3.000 metros, ¿no? Más o menos. Bueno, ahora estamos a 2.800. En la superficie del mar y hasta los 200 metros de distancia desde la superficie, como penetra la luz, hay organismos muy chiquititos que son conocidos como fitoplancton. Son unas algas microscópicas que pueden fotosintetizar, usan la energía de la luz. Como las plantas en tierra, estas algas microscópicas también tienen clorofila y pueden hacer fotosíntesis, tienen otros tipos de pigmentos que les ayudan a generar azúcares y por lo tanto son el eslabón primario de las cadenas alimenticias en el mar, esas microalgas. Y cuando esas algas microscópicas son consumidas por otros organismos como el zooplancton o peces o otros, o cuando van muriendo los organismos de zooplancton y demás, todo eso se transforma en detrito o mismo las fecas de los organismos o restos de otros tejidos terminan se hacen como pelotitas, se pegan y van descendiendo hasta llegar al fondo. Y en el caso del mar profundo, tenemos la condición de que no llega la luz. Esto que estamos viendo iluminado ahora es producto de las luces que tiene incorporado este ROV, este vehículo sumergible. Pero normalmente la luz no llega hasta acá, entonces lo que sucede es que no tenemos esa producción primaria a nivel local. Entonces lo que sí llega son esos restos de lo que cae desde la superficie en forma de esta nieve marina. Y en algunos lugares hay aportes significativos de nieve marina y sirven para sostener una cantidad muy grande de animales. Mira un picnogónido nadando. Y en otros casos no llega tanto de esa nieve marina, entonces se pueden ver fondos marinos con muy poca biodiversidad también. Pero bueno, en general, como lo que llega de esa nieve marina no tiene una calidad alimenticia muy alta comparado con consumir el fitoplancton bien cerca de la superficie, los animales que viven en el mar profundo suelen tener una forma de vida bastante especial. Tienen tendencia a vivir muchos años, tardan mucho en crecer, tienen metabolismos bastante lentos y eso los hace particularmente vulnerables en general.
esa se asustó. Entonces, hay muchos casos de especies con récords en el mar profundo. Hay especies que pueden vivir miles de años y se pueden reproducir cada periodos demasiado largos como para que, en caso de ser dañadas o removidas por actividades industriales, puedan recuperarse en un tiempo acotado. Algunos ejemplos de esas especies extremadamente longevas son esponjas de mar, corales, y en particular ese tipo de especies son importantes no solo a nivel individual, sino por todas las otras especies que sostienen, porque cuando, como veíamos en las otras inmersiones, cuando existen corales o esponjas o briozoos, hay muchas otras especies que se asocian a ellos y que dependen o se asocian íntimamente a esas especies para sus ciclos de vida, distintos estadios de su ciclo de vida, sea para su reproducción, sea para pasar parte de su ciclo de vida asociadas a ellos. Hay peces que pueden usar algunos de esos corales para depositar sus huevos, y otras especies que viven toda su vida asociadas a una especie de esponja. Hay muchos casos de interacciones muy cercanas, muy íntimas entre especies en el mar profundo, donde el alimento es tan escaso, la presión es muy alta, a veces las condiciones químicas del ambiente son realmente muy extremas y muy hostiles. Entonces se asocian las especies entre sí y eso les permite sobrevivir. Y está lleno de pepinos. Sí, está lleno de pepinos acá. Ups, se colgó. Chao. No sé si vieron los videos de las inmersiones anteriores, pero los invito a que vayan al canal del Schmidt Ocean Institute, donde están viendo esta transmisión, y repasen un poquito los videos anteriores para que vean la diferencia de las comunidades bentónicas en cada una de estas características geomorfológicas que estuvimos explorando. Hasta ahora vimos comunidades muy distintas en todas las inmersiones que estuvimos haciendo. Vimos unos campos de plumas de mar asociados a dos cráteres que se formaron por la emanación masiva de gases desde el fondo marino. En otro de esos cráteres encontramos una especie de nidario que era diferente, pero que era la dominante en ese otro cráter. Y en la otra inmersión previa a esta fuimos a un montículo que se había formado por un apilamiento de esqueletos de corales, o sea, de corales que fueron creciendo y uno encima del otro mientras unos se morían. Eran esos esqueletos que quedaban, parte del sustrato que usaban otros para sentarse, entre medio se alternaba fango y así se formó un montículo enorme que fue impresionante la diversidad de vida que encontramos asociada a ese montículo. Tuvo un arrecife que fue variando en el tipo de especies que se encontraban a lo largo de toda la trayectoria que recorrimos. Ahora estamos en una escarpa en la cual también vemos que las paredes
tienen un tipo de comunidades biológicas muy diferentes de las partes más llanas, en las cuales domina este fondo casi sin animales. Vemos una densidad muy baja de animales, y lo mismo también cuando vemos afloramientos de algunas rocas, aparece una densidad enorme de otro tipo de animales, así que bueno, vamos viendo cómo interactúa íntimamente las condiciones geológicas, las características geológicas del fondo. Estamos también en otra masa de agua acá, y bueno, las comunidades son muy diferentes. Los chanchitos de mar. Está el chiquero. Sí. Hace un rato preguntaban qué era lo que se ve en la pantalla, que dice heading y dice un número, que son los grados, y eso es con respecto al norte, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el norte está como 0 o 360, y cuando tenemos 6 grados como ahora, estamos tomando rumbo norte, norte-este. Entonces con esto puede ver un poco cómo es la trayectoria y cómo el ROV va tomando alguna dirección según el camino que estamos recorriendo de un punto al otro. Imagínense que el norte es 0 grado o 360 y el sur 180. Al este 90 grados y para el oeste 270. Si lo pensamos como un cuadrante, podemos saber cuál es la dirección que va tomando el ROV Sebastian. Bueno, piden el Instagram. Nuestro Instagram para este proyecto se llama Vida en los Extremos. Y le agradecemos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que está llevando adelante el armado del contenido para nuestro Instagram con mucho cuidado. Están armando ahí las fotos, los videos, todo con el detalle del contenido. Armaron también un micro sitio web que pueden encontrar en el Instagram, donde pueden encontrar más información sobre el proyecto, sobre la agenda que tenemos de conexiones en vivo con la costa, y bueno, en particular con distintos lugares de nuestro país. Hoy tuvimos otro Ship to Shore, se llaman ese tipo de conexiones en vivo, donde compartimos un poco cómo es la vida a bordo del buque Falcon 2 del Schmidt Ocean. Estuvimos el día de ayer en conexión con el Museo del Fin del Mundo y charlando con Víctor Vargas Filguera, que es un nativo yagán que está trabajando mucho para que visualicemos un poco la cultura de nuestros ancestros argentinos. Hay un libro que él escribió que para mí es hermoso, se llama Mi sangre yagán, se lo recomiendo mucho. Hay otros varios que escribió que él cuenta sobre la historia de su familia. Y el día de ayer fue el de SIDAC, me confundí el día anterior. El 17 de diciembre hicimos la conexión con el Museo del Fin del Mundo. Y hoy estuvimos en contacto con el Amanecer de los Pibes, el movimiento de trabajadores excluidos. Y estuvieron con el grupo de cartoneros, y esa charla estuvo liderada por Luana Costa y Mayalén Arduzo, dos de nuestras integrantes en esta campaña.
es el centro de innovación. El de ayer fue el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, la conexión que tuvimos, que es parte de Filo UBA. Y el día 22 de diciembre tenemos una conexión de Ship to Shore a las 6:30 de la tarde con el Teatro Argentino de Darregueira. Vamos a estar hablando con público general. Este tipo de actividades está diseñada para hacerse en escuelas, pero dado el calendario, estamos dedicándonos principalmente a hacer este tipo de contactos y que son interactivos, donde la gente nos puede preguntar las dudas que tenga, o cualquier pregunta que les surja sobre lo que estamos haciendo, con centros culturales y este tipo de actividades con museos, con toda esta gente que se interesó y que estamos muy contentos de poder llegar a compartir esto con todos ellos a lo largo de nuestra expedición. Y donde también les mostramos otra parte de lo que hacemos acá en el barco. Claro, porque sí, lo que hacemos acá en el streaming es solo una pequeña parte, y si querés contarle, Juliana, claro, lo que... En estas comunicaciones que hacemos con diversos centros culturales, en este caso museos, o también una escuela vamos a tener que tiene su ciclo lectivo diferente al resto del país. Vamos a estar transmitiendo y mostrando las actividades que hacemos en el barco, y no exactamente las inmersiones, sino cómo es las actividades en cuanto a los laboratorios, cómo trabajan los diferentes grupos, porque ahora lo que estamos haciendo es recorriendo el fondo marino, tomando muestras, tomando imágenes, pero después de cada inmersión, cuando subimos todas las muestras, tenemos todo un trabajo detrás, que es el análisis de cada una de esas muestras que ustedes están viendo en este momento, de los sedimentos, de cada una de las cosas que salen. Las empezamos a procesar, empezamos a, por ejemplo, a tamizar el sedimento, a buscar animales más chiquititos, los miramos bajo lupa, los identificamos y los guardamos para seguir con más trabajo luego en los respectivos laboratorios. Entonces toda esa parte es muy interesante y la podemos mostrar, y también empezamos a mostrar otras partes del barco que también son muy importantes para la vida. Ahí a la derecha. Había... Me pareció que era un pulpito. ¿En serio? Me pareció, pero no sé, estábamos medio lejos. ¿Está lejos? Vamos a ver si... Capaz que cualquiera, perdón. No, todo bien. Bueno, les pedimos que nos avisen cuando ven algo también, a los que están también ahí atentos. No, no sé, no lo veo. ¿Esto de acá no es? Eso, sí. ¿Zoom in? Sí, de acá yo no lo veo. Ah, ¿no lo ves acá? Ahora sí. ¿Qué es? No sabemos. Ahora es una mancha blanca con... Ah, Sí. sí, es un pulpo, Pero me parece A ver. como un dumbito. Es un pulpo porque ahí le veo el ojito. Ah, Sí, mirá, sí. Lo que el público está Esperando. un pulpo. Ayer tuvimos muchos pulpos. Atentos a los colores también, porque seguramente va a ir Sí. cambiando. Ayer sí los vi que eran. Me parece que es un dumbito, ¿no? Porque tiene A ver. esos pliegues a los costados. Llega a ser un dumbo, me muero. Ah, está durmiendo en la Sí, a ver. Hay que molestar. Yo creo que sí, ¿eh? Lo podemos molestar a ver. Hola, Dumbo. Ay, no podemos hacer. Buenas Ya, tardes. tanto no sé. Buenas noches. ¿En qué tiempo estará el pulpo? Ay. Ay, sí. Quisiéramos sacarlo en nuestro. Aquí hay que molestarlo para que nada. Yeah, Roger. You can pause the vessel for a minute. Stop now for a couple of minutes. Es una bolsa que Sí. Bien ahí, Brenda. Sí. Encontrar Sí, el sí, primer sí. pulpo dumbo. Estos pulpos dumbo le dicen así porque tienen como unas orejitas. Yeah. Y ahora a ver si lo vemos mover, se va a ver bien. Yeah, if you're happy. Que son muy bellos.
Están haciendo el ship to shore. Ahí llegaron las chicas que están haciendo el ship to shore. Okay, thanks. Es la jefa científica de la campaña. La jefa científica organiza toda la campaña y el plan. O sea, ¿qué vamos a hacer todos los días? ¿Dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a muestrear? ¿Cuándo vamos a bajar? Ahí tienen los micrófonos donde se escucha cuando nos hablan y nos cuentan qué estamos viendo. Ahí ellos hablan con los pilotos, que son los encargados de manejar el robot. Tienen como pequeñas manitos y pequeños controles que nosotros no entendemos. Porque somos biólogos, parece un jueguito, parece que están jugando la Play, pero ellos lo manejan muy bien, están concentrados, o sea que hacen mucho silencio. Ahí vemos la magia. Como pueden ver, son muchas pantallas, porque tenemos que estar muy atentos en distintos ángulos para ver qué hay, para ver cómo juntamos cada cosa que queremos, qué herramienta vamos a utilizar, si vamos a usar una pinza, una cuchara, la bolsa. Y después los chicos que están atrás, que son biólogos, anotan. Hoy encontramos un pulpo, hoy vimos una estrella pulpo. Hoy vimos como un diario de lo que pasa acá. Van sacando fotos y lo vamos guardando para tener información. Están hablando las chicas en el ship to shore. Es una de estas conexiones que les estábamos comentando que hacen estamos haciendo ahí con esta campaña, con las chicas en vivo en una videollamada desde el barco, y ahora estaban en contacto con el amanecer de los pibes, movimiento de trabajadores excluidos, y estaban contando un poco cómo es la vida a bordo. Por eso se escuchaba que estaban hablando, estaban mostrándole a los chicos del amanecer de los pibes cómo trabajamos acá en el ship to shore. Ahí se ve un erizo, o se está por ver un erizo. Que según me dicen se llama erizo panqueque, me dice Tincho Broger, que ya está preparando el bolso para ver si se puede subir al buque de vuelta. Igual está acá con nosotros. Y sí, nos acompaña. Nos acompaña todos los días, está atento y nos va asesorando. El especialista en estrella de mar, en esos erizos, así que nos va ayudando. Ahí nos piden el Instagram nuevamente. Nuestro Instagram es @vida en los extremos. Ahí se pueden enterar más cositas de todo el proyecto este, que es un proyecto muy grande, involucra mucha gente, muchas actividades. El streaming que se hace durante estas inmersiones es solo una parte. Hay otro montón de cosas que estamos haciendo y estamos muy contentos de que nos estén acompañando y estemos pudiendo compartir toda esta experiencia y este trabajo con ustedes. Así que muchas gracias. Si nos siguen en el Instagram, @vida en los extremos, van a poder encontrar ahí toda la información de la página y de todas las inversiones, así como el link para conectarse a este canal del Schmidt Ocean Institute, donde pueden seguir paso a paso y les vamos además contando cómo es que vamos a ir desarrollando cada día las siguientes inmersiones.
a quienes preguntan a qué velocidad va el ROV, estamos yendo a más o menos 0,2, 0,3 metros por segundo en este momento. Repetimos hasta cuándo vamos a estar y por dónde lo vamos a anunciar. Vamos a estar en esta expedición hasta el 10 de enero, pero las inmersiones se van a terminar antes porque tenemos que navegar desde la zona de Tierra del Fuego hasta la zona del puerto de Puerto Madryn, y es una distancia bastante grande. De todas formas, nos iremos comunicando siempre a través del Instagram con novedades, porque quizás mientras que estemos también navegando hacia los otros puntos, seguimos conectados con ustedes, que nos sigan acompañando, y les vamos a ir diciendo qué cosas estamos haciendo y cómo nos estamos preparando para los siguientes puntos y las siguientes inmersiones. Preguntan, vos sos de Argentina, no sé a quién le preguntan, pero yo sí soy argentina. Yo también. Soy del interior, vivo desde Contanos siempre, de dónde sos. desde siempre, hasta siempre Argentina hasta la médula. Vamos. Yo soy de una ciudad muy grande, no, mentira. Yo soy nacida y criada en Darregueira, provincia de Buenos Aires. Y me fui a la gran ciudad de Bahía Blanca a los 17 para estudiar biología en la Universidad Nacional del Sur. Hice la licenciatura y el doctorado en biología en la Universidad Nacional del Sur y el doctorado lo hice en el Instituto Argentino de Sonografía. Y después me mudé a Buenos Aires para hacer mi postdoctorado. Y desde entonces, ingresé a carrera en Buenos Aires y estoy ahí trabajando en el Instituto de Geociencias Básicas Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires, de CONICET, y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y Emilia, ¿qué es ingresar a carrera? Porque quizás alguien ingresar no a sepa carrera. Cómo es nuestro sistema científico. Claro, el ingreso a carrera significa entrar a planta permanente, digamos, luego de que uno tiene ya completo su doctorado y tiene antecedentes que se consideran suficientes como para realizar una carrera de investigación. Claro, hay que aplicar. Hay que aplicar, competir y uno es evaluado por científicos que ya tienen más trayectoria y que tienen especialidades para poder evaluar la temática de investigación que uno propone, ver si es un tema original, si el abordaje es apropiado en términos metodológicos, si es algo factible, varias cuestiones que se evalúan de forma rigurosa y se realiza un orden de mérito, y en función de ese orden de mérito es que uno consigue o no esa posición en CONICET. Y luego queda llevar adelante el proyecto de investigación que uno propone. Claro, cuando uno ingresa a CONICET no solamente se tiene en cuenta la trayectoria recorrida como becario, como becaria, sino que también el proyecto a futuro que vas a llevar a cabo. Sí. Cuando uno ingresa, trabaja en un determinado instituto que es de CONICET, o puede trabajar también en un instituto que esté relacionado con las universidades, como es nuestro caso. Uh-huh. CONICET entonces tiene a su vez técnicos que trabajan en investigación con la categoría de técnicos profesionales, que serían personal de apoyo científico,
tiene becarios, que son los estudiantes que ya terminaron una carrera de grado y están haciendo su doctorado, o sea, becas de posgrado. Y luego hay otra instancia que se llaman becas postdoctorales, que estas se dan cuando alguien ya se doctora. Y después de ahí, durante esos años de tener antecedentes en alguna temática y tener alguna línea de trabajo, se aplica para la carrera de investigador. La cueva, sí. Sí. Tengo ganas de hacer un push por ahí. Y sí, bueno, hagamos. Me parece que está bueno. Con esos montículos también. Dani está bien. Gracias por preguntar. Ya está mejor. Estaba con tos. Ahora se le está pasando. Lo estamos cuidando. Tenemos un grupo muy lindo de gente. Así que se hace muy llevadero el trabajo a bordo, por más que son agendas muy exigentes. Estamos trabajando mucho tiempo y en muchas cosas. Nos preguntan cuántos años se estudia para hacer todo esto. Bueno, toda la vida. Sí. Básicamente, o sea, la gracia de ser científico es aprender todo el tiempo cosas nuevas, y por eso nunca nos aburrimos también. Es parte de esto de que no sabemos todo, estamos permanentemente aprendiendo. Se viene una raya. Sí. Que se va. Ya se está escapando. Pero la carrera de grado, por ejemplo, es de 6 años aproximadamente, 5 años de carrera, y el ciclo básico común. Ahí vemos la raya. Después de hacer una carrera de grado como una licenciatura, por ejemplo, en ciencias biológicas o en oceanografía o en geología, uno puede hacer el doctorado, que es seguir con una carrera de posgrado, y generalmente puede durar entre 4 y 5 años. El promedio, que nos preguntan si influye para tener aplicar una beca, sí. Influye porque, digamos, es la única la forma de evaluar y de comparar a todos los que presentan un proyecto. No solamente es importante el promedio, es importante el proyecto, la idea que uno tenga. Sí. Sí. ¿Probamos? Acerquémonos. Y acá también hay otros dos. So can we stop here? Near the ray, the skate, we would like to get some push cores or sediment bags esos dos. here. Sí, podemos intentar. Si es un Acarax no lo va a enganchar porque escarban muy hondo, ¿viste? Muy profundo. Agarramos los dos. Puede ser la red de sedimento. Está todo el estacionamiento de chanchitos acá. Y la raya. Y los amarillines están todos. Amarillín, ese va a la raya. Se estacionó distinto. Derrapando la raya ahí. Para los que están cursando el CBC, piden consejos. Bien. Estudien mucho. Estudien mucho. Vengan conmigo.
Bueno, yo soy justo profesora de biología del CBC. Estoy en la sede número 10 de Paternal y también en San Isidro. Así que tenemos nuestra cátedra. Los consejos es que no hay que desanimarse. No hay que desanimarse cuando uno tiene sus primeros parciales, cuando a veces a uno no le va bien. Siempre, qué lindo, caracolito. Siempre hay que seguir apostando. Uno piensa que quizás es muy duro, muy difícil, pero enseguida va entrando en esa sintonía con la universidad, con los compañeros y compañeras. ¿Cómo se llama? Creo que es Gaza. Gaza. Y lo importante es no... Estamos tratando de estacionar, así que... ¿De seguir? No, de estacionar. No dejar. Sí, siempre... Sí, queríamos ver los agujeros, hay que ser ahora no lo vemos perseverante. igual. Se ven de arriba, ¿viste? Y no frustrarse. Entonces, siempre con ganas. Perfecto. Bueno, veo que hay mucha gente que ya estuvo en el CBC, ya cursó, así que sabemos que es diferente porque es ese momento de transición entre la escuela secundaria y la universidad, que a veces no todos estamos acostumbrados a tener un ritmo de estudio o más fuerte, y bueno, y ahí se empieza, digamos, como un poco más fuerte, y es un momento de transición, ¿no? Así que yo los animo a que sigan y no perder, digamos, las ganas. No, creo que nos pasamos. Quizás estamos arriba de él. Pero bueno, ya, we're getting dragged. Okay, so look at all the push course in those holes. So right here. No van a ser las que vimos, pero son agujeros. Están acá abajo. ¿Será uno de estos? No sé. Estos acá me parece, estos dos, pues, ¿será que hay dos ahí? ¿Y vienen la base? ¿Dónde? A ver si se ve acá. Se ve ahí. ¿Acá los ves, Fabricio? No, pareciera que estuvieran más para acá, más cerca de... Un poco más a la izquierda ahí. Está muy buena, está bien. Esos que están ahí arriba de los... Sí, que son esos que están ahí, pareciera. Ahí. Esos dos de ahí. ¿Vale? Esos dos, ahí un poquito más arriba. ¿Esos dos? Sí. Ah, ok. ¿Te parece? Son esos. Parecieran, ¿no? Son esos que ahí. Para mí era más Estos abajo. Más abajo, ¿no? Sí. Estos también. No, estacionamos más arriba. Entonces. Creo que estacionamos arriba, sí. No, si enfocan la cámara para abajo recién, A ver. los vi. ¿Sí? Tienen que enfocar la cámara. La cámara con todo. A little bit down. Yeah, there. Wait, here. These two. ¿Así? No lo veo I de don't ahí. know. Could they be? Estos dos, hay como un puntito blanco ahí. Acá. ¿Los ves acá? Estos dos. Ah, sí, me doy cuenta, sí. Wait, Ahí, esos dos. I think Sí. it's... Pero muéstrame a mí. Sí. Ahí. Ahí. Sí, ahí, eso. Ahí. Sí, esos dos al lado Acá. del cosito Sí, blanco. sí. Sí. Okay, so you want to push A ver si tenemos suerte. How many do you want to do in total? Vente con estos. two. Estos dos. Podría ser esto también, se ve más. Esos dos se ven más. Sí. Capaz que puedo sacar los 8 pushcore acá, ¿o no? Sí, yo agarraría acá. En medio del montículo, esos dos agujeritos de ahí también. ¿Que estamos en la mitad ya? No, falta. Cerca de la mitad. Ujú. Sí, estamos No, bueno, saquemos dos y después vemos. a 300 kilómetros aproximadamente de la costa
Estamos al sur de Mar del Plata, un poco más al sur. Seguramente más a la altura de Necochea, entre Necochea y Miramar. Sí, así. Right on the points. This guy. Yeah. Okay, this is number. Ese es 5. Bien. Push por 5 va al puntito blanco ahí, no sé, tratando de apuntar a esos agujeritos. Dos puntitos. Yo creo que sí. No. Yo creo que no están. Sí, Acá. A ver. Estos de acá. Sí. Eso está lindo. Puede ser. Intentemos ahí, sí. Y después en otros que se vean ahí. Con el zoom ese está buenísimo. Sí. Estamos tratando de ubicar, y les está hablando Fabricio Scarabino, unas almejas que enterradas hacen unos agujeritos en la superficie. Ellas estando enterradas y aparecen dos agujeritos en la superficie, y bueno, intentar, porque no es fácil, a veces se entierran muy rápidamente, más todavía de lo que ya están, y bueno, a ver si pueden ser otras especies, pueden ser algún gusano, algún poliqueto también, alguna lombriz de mar que haga eso, pero bueno, estamos intentando ver a ver de qué se trata. Ya de paso sacar una muestra que sirva para otros aspectos. Efectivamente estamos trabajando muy en conjunto con Leo, con Vivalos y ahora con María Emilia, ¿no? Por toda la temática en común. Se van ya armando grupos de trabajo y redes de trabajo muy lindas en relación a muchos grupos animales y ecosistemas acá en la región. Recién cuando lo sacan. Do you want it just next to it? Maybe that one. On another way? Vamos a sacar el número 6. Bien, vamos a poner aquí. 5. Sí, está bueno. Ahí, bueno, justo algo. I would suggest there where the sediment is more black. Ahí. A ver. Sí. A ver qué Te aseguro que eso es para... No, si no vamos al polipeto. This one, right next to the Mira cómo se ve precioso, sí. Sí, ahí se ve. Bárbaro. Pretty close to
Wow. Is that an indigo? Yeah. Nos preguntan de qué material está construido el rock. Bueno, esa pregunta exactamente no la conocemos, pero tenemos que hablar con los técnicos para que nos cuenten bien después cuál es el material que utilizan y cuáles son todas las diferentes sistemas que utilizan, porque trabajar con un equipo que llega a tanta profundidad necesita no solamente los materiales, sino lo que tenga que ver con su mecanizado y los fluidos también que tiene, tener algo muy, muy específico. Eso lo vamos a averiguar y contestárselos con detalle. Sí, destapamos la aspiradora del rob hace un rato. Un erizo llamado amarillín, muy simpáticamente, se pudo destapar con una maniobra efectiva de los pilotos y sí, se destapó. Efectivamente, después con cada uno de estos push cores se hacen análisis posteriores en laboratorio, desde análisis cuantitativo de las muestras, viendo qué es lo que tienen, qué tipo de animales tienen, qué especies, y además estas se caracterizan y luego se cuantifican en cada uno de los diferentes, a las diferentes alturas de esta botella, ¿no? que tenemos. Se saca un corte con una determinada profundidad y se analiza qué es lo que pasa desde la superficie de 0 a 1 centímetro, de 1 centímetro a 2 centímetros en este sedimento, y se analiza, y lo más importante también que estos datos son comparables con otros, ya que se toman con estos muestradores que son similares a los que se usan en otros lugares del mundo, y eso hace que el dato también sea comparable, que es una de las cosas también más importantes con otras expediciones y en esta misma expedición, ¿no? En cada lugar. También de estos muestradores no solamente se estudia la parte biológica, sino también los geólogos utilizan este material analizando la granulometría de esos sedimentos. Los químicos también hacen análisis de los resultados de estos sedimentos y se sacan muchísimas, responde a muchas preguntas, digamos, este material, ¿no? Que va a ser trabajado al máximo por todas las disciplinas.
Recién saludaban a los pilotos, a Leo y a Andy, que en este momento fueron a comer. Están Tyler y Sally. ¿Qué número de mercado? Dos. ¿La ponemos también en el Dropbox 2? Sí, está vacío. Sí. Soy member. 225707. Para ingresar, te acepta que dice Pampa. 27. Porque igual, vale, sí, No se va a parar. Ahí está. Alright, lockbox 2, that's in that corner, right? Camera's all the way up. En esta expedición estaremos varios días hasta el día 10 de enero del 2026 y comenzamos el 14 de diciembre de 2025. Estamos como en el inicio, así que les pedimos que siempre nos acompañen en todas estas inmersiones y en todo este trabajo maravilloso, no solamente también cuando estemos viendo, sino que nos sigan en nuestras redes. Vida en los Extremos es nuestro Instagram y ahí les iremos contando todas las novedades y cómo es nuestro día a día también. Oh, I can do it right now. Jeez. Sorry, son. Coming in and out again. Yeah. Saludamos a Salta. Alright, so we got these push doors, we just have to tree those. Alright. Auto altitude station. Gracias por conectarse, por estar ahí. Bueno, en este momento tenemos nuestro cambio de pilotos. We are just waiting to... tenemos que conectar los push nada más y ya podemos ir ya. Recién tuvimos nuestro cambio de pilotos
Está ahora Joel y Leo. Nos agradecen por compartir todo esto. Para nosotros es el agradecimiento a ustedes que están ahí, que nos acompañan, que nos motivan, que nos dan, digamos, su ida y vuelta y por todas las ideas también que nos van dando, que nos ayudan a veces a buscar material, a ponerle nombre y hacerlo un poco también divertido todo esto. Y a trabajar entre todos en este mar argentino profundo. No sé si lo comentaste, Juliana, pero se sumaron ahora Joel y Leo como pilotos del robot. Ya los conoces. Sí, sí. Para llegar al caracol ese que está ahí atrás, a ver qué se me nota, ¿no? Sí, está muy lejos. Pero no es problema. Tienes que tomar los deditos. ¿Cómo lo malcriba, Fabri? Dios mío. Sí. No. Dicen Soy desde una el chat, malcriadora. maestro Joel, dicen. Te has hecho un sampler con uno. El 6. No, el brazo. El brazo de Leo es en el ¿Qué brazo. pasó? Leo está en el brazo. Joel está piloteando el submarino. La malcriación puede ir al 6. Ah, claro. La malcriación. Puede ir al 6. Acá, la Assumption Sample 6 Seis. puede ir. Pero acá algo había, ¿no? Dice acá. Sí, pero hay otro. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Que Hay vaya? otro, sí. Está bien. Bueno, ahora estamos sacando el pushcore número 6. Y 6. Ay, se va. ¿Quieres agua? ¿Qué vas a hacer con tanta tos? No, tengo, pero no se me pasa. Sí, por Twitch también se está transmitiendo el canal de Twitch del Schmidt Ocean Institute, que es donde están transmitiendo esto. Y preguntan, quieren saber sobre las luces que tiene incorporado el sumergible. Luces. Sí, preguntan, dicen que cómo es para que aguante y para que alumbre tanto la batería y... Ah, bueno, no son de batería, son alimentados por transformadores. La energía viene de cubierta por el umbilical. Son 25,000 lumens. 25,000 lumens, las luces LED. Y sí, y son regulables. Puede subir, bajar, no. Algunas son se sube o se baja la intensidad, como las que tenemos en casa, ¿sí?
Claro. Y sí, pero no son de batería, son de... Están alimentadas por el cable umbilical del buque. Ok, ¿quieren el caracolito? Ahora vamos por el caracolito. Bueno, son... Para Fabri, que anda ahí diciendo que... Son construidas específicamente para... Si podemos hacer un... profundidades, Sí, hacemos un zoom para sacar una linda foto y... Es ese allá. Ok. Vamos allá y ya nos posicionamos y te damos las fotos que quieras. Dale. Es ese acá. Exacto. Dice Fabricio que podría ser una especie que no tiene un registro para estas aguas. Con lo cual... Es que es muy difícil tener un registro de estas aguas, es todo nuevo, realmente. Dicen, el nivel de satisfacción cuando sale un push cord entero, lleno de sedimento. Ah, ¿viste? Sí, pensamos lo mismo. Nos gusta mucho tener tubos de sedimento. ¿Está bien ahí, Fabri? Acá Tincho dije, grande el Chapo. No sé quién es Chapo. ¿A vos te dicen Chapo? Sí. Ah, por eso. Ah. Por eso. Para sacar foto, está precioso. Chapito. El Chapito. A ver, le vamos a sacar una foto al Gaza, dijiste que es el género, probablemente. ¿Qué tiene? Parece que tuviera algo encima, mandémonos. ¿Qué tiene? ¿Es así? Ah, son tentáculos en el pie. Ah, no, increíble. El pie todo. Hacer una foto muy bella. Ah, divino. Prepárense para un caracol muy bello. Un zoom ahí impresionante. Oh. Oh, bueno, ahora vamos. Oh, Ahí va a no. estar. No se va a ir a escapar este. Este va a ir. Bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Hermoso bicho. Ahí están las Y lo que está ahí al lado es una belleza. Increíble. Será otra especie de persona margarita. Pegaza es lisa, dice Sí. escultura. Sí. O sea, podría ser especie nueva. Podría ser especie nueva. Sí. Es impresionante. Otro Gary. Impresionante. Construir en mano. ¿Cómo? Que se supone que está en mano. Creo que con alguna de esas funciona de foto. ¿Se están preocupando por la salud de Fabri en este momento? Está como muy emocionado. Ya quieren tirar nombres. A ver, vayan proponiendo nombres por si es una especie nueva. Claro, mira que después hay mucha inspiración acá. Bueno. Era muy buena en el zoom, pero bueno. Ok. ¿Lo quieren tomar? Sí, con el suctor sampler el 6. Hay otra cosa en el 6. Creo que no vamos. ¿Sí? Ahí había. No, entonces en el 7, perdón. ¿El 7? Sí.
Caracol bigotes. Caracol tornasol. Saludos desde Chascomús, mandan. ¿Tomaste nota? Sí. De caracolito hasta cuando se levantan, ahí lo ponemos la 7. ¿Funcionó? Oh, nice. Ay, volvió. Bien. Así es. Es difícil agarrarlo así. Yeah. All the way up. A ver si lo vemos primero. ¿Fue? A ver, ya se va a ver. Cae. Sí. A ver. A ver. Vamos que Fabricio está. Momento de suspenso. Claro, la gente no ve la botella donde está llegando, pero estamos todos expectantes viendo si la muestra llegó y había mucho sedimento. Debería haber llegado, yo creería que sí. Ya lo El vamos se quedó todo en a la ver. manguera por ahí, en el camino. Porque nosotros desde acá vemos otras pantallas donde se muestran los contenedores donde va llegando la muestra. Estaba viendo que ese montículo tiene un filoideo en el medio, ¿viste? Está enterrado como Sí. diciendo no estoy acá, pero Eso. sí. Brenda, ¿vos te venís ahora a las 8 entonces? Sí, a Milan necesitamos un poquito más de tiempo para limpiar algo, pero para arrancar Fabri y después yo cuando viene Milan paso para el Salado. Ah, vos te quedarías con el ADN. Sí, Ok. porque Milan Yo me quedo viendo también, sí, con Fabricio. Yo estoy y me comprometo a no conectar. Basta de caracoles, Fabri. Exactamente. Basta. Pero chequeemos Ya, que está ya centrado, cumpliste. ¿lo ven Ya ahí? con esto ya está. Ok. Quizás. Aparece. Bueno. Quizás cuando giremos un poco la botella se Bueno, nos quedan unos cuantos waypoints para recorrer, así que sería bueno avanzar un Sí, poco. sí. Perfecto. Está demasiado difícil avanzar porque hay muchas cosas. hay muchas cosas lindas. Bueno, Ok, anda. bueno, me despido de las gentes por un rato. Saludos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos prontito. Los dejo con Fabricio, con Juliana, después va a venir Brenda. Bueno, adiós. Caracol no hay. Allá vamos. En el subcampo del circo. Estamos viendo cintura pura que sí. Creo que sí. Acá preguntaban para luego también la gente de geología cuánto puede demorar la acumulación de sedimentos. Bueno, que todo muy relativo, claro, según en qué lugar es, ¿verdad? En qué profundidad, qué hay próximo a este lugar, para que se acumule más o más rápido o menos rápido. Eso, cuando intervenga la gente de geología, ya saben que
hay preguntas de este estilo que la gente quiere saber. Bueno, acá estamos, un placer ayudar en esta campaña, en esta expedición. Creo que se ha venido comentando un montón de cosas interesantísimas sin duda, con lo cual quizá lo que hacemos es también relajarnos y mirar Y recordando de vez en cuando que estamos a 2.799 metros de profundidad. Impresionante, porque empezamos la campaña haciendo las primeras inmersiones a 500 metros, después hicimos otras en diferentes ambientes. Es un monóxido ahí, de esos. Pasó un hisopo muy patudo ahí de los que estudia Brenda. Si querés, darle con velocidad ahí. No tenemos mucho para hacer y... Qué lindo mostrar el camino, ¿no? Que estamos haciendo también. Sí. ¿Sabes? Como un pedacito de... Ahí hay otra raya que se acerca. Creo que sí. Hay otro pepino. Un pepino a la izquierda. Y vamos recorriendo como un zigzag, ¿no? Subiendo por esta escarpada, estas tipo terrazas, moviéndonos a diferente profundidad, ¿no? Porque vieron que estamos, si pueden ver en la pantalla, cómo vamos subiendo, o a veces, según donde estemos ubicados, vamos bajando unos metros. Y la orientación siempre que vamos tomando. ¡Uy, mira qué lindo! Impresionante. Impresionante. Camarón de aguas profundas. Interesante cómo no se ve la fuerza, cómo se golpearon los pepinos, sí. Los dos al mismo tiempo se voltearon. que le llega la onda. Ahí hay un pignogonio, aparece ahí también, la araña de mar. Como danzando. Sí. La danza de los pepinos. Que debe ser por el rock se acerca. Claro, con la y corriente. genera una pequeña corriente. Algo pasó por acá, que hay una cierta turbulencia. La raya que está ahí adelante. Exactamente. Esa raya se adelantó, ve que uno se aproxima y ya es una amblirraja sale. esta. Sí. Macho. ¿No? Parece los costaditos. Sí, recién cuando... A ver si pega la vuelta nos damos... Sí, los costaditos, que no sé si son... Sí, ahí. ¿Viste? Mira esa curva. No, raya. Raya. Saludos desde Posadas nos mandan. A ver. Esto. No. A ver, eso.
Vamos a ver. Parece distinto. Un tenóforo. Un tenóforo. Un tenóforo, ahí está con la difracción de la luz muy, De otro color. muy rara, sí. Pero empieza Está ahí a bien. titilar. Bueno, seguimos, gracias. La danza de los pepinos. Próximamente en cines y en su plataforma. Eso. Está bien. Voy a decirme más ahí. Saludamos a Córdoba, a Merlo, San Luis, o Merlo, Buenos Aires, no sé, perdón. Saludos desde Merlo, decían. It's close enough. Acá dice que es una gravaña, Sí, una ambirraya de eso. aguas Sí, profundas. sí, sí. Y manda saludos a Joel, Ezequiel. Ujú. Ezequiel, gracias. Una bregaña. A Frederici probablemente. Es otra especie de aguas profundas, de rayas espinosas. Sí. Tengo pendiente conocer a Ezequiel. Que está A ver. colaborando con nosotros siempre. No, está bien. Hacer un zoom en acá. ¿Se puede? Barbolito, pero le da un lado. No, está. Vamos a Parece intentar. un- Ay, sí, a ver. Si fuera una almeja. Funciona. Sí, pero ¿qué tamaño? Sí, a ver. No sé si es un pedazo de balano o una almeja. Estamos buscando almejas quimiosimbióticas y justamente queda la duda. A ver si podemos hacer el suction. Chiquita, sí. Bueno. Y si se puede ya las otras cosas. Mandamos ponerla. saludos a Salta y a sus salteños desde acá, desde el fondo del mar. Está bueno sacarnos las dudas. A la gente de La Paz, Entre Ríos, a Córdoba. Inclusive la 8, la 7. Sí, la 6 está bien. Digo, la 6 o la 7 está bien. Vamos a la 7. Está bien, perfecto. Sí. Y un saludo muy grande a La Paz, Bolivia, Ahora que veo el detalle. Neuquén, a toda la gente que nos está mirando desde todos los puntos de nuestro país, ciudades, pueblos y también de otros países de Latinoamérica que comparten esta noche con nosotros y muchos que estuvieron también durante todo el día acompañándonos.
No, sí, pensé que era un bivalvo, pero es una conchilla de caracol, pero ya que estamos ahí, es una lástima. Sí, 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 un poquito ahí ya. Aquí paramos. Saludos a Rojas, provincia de Buenos Aires, Con ese está bien. Monte Ya me Grande, encuentro que era lo otro. Corrientes. Saludos nos mandan desde Chile. No, está bien. Después, sí, nos movemos ya, todo lo que puedas de velocidad. ¿Por qué no? Raro. Y también desde Alemania. Bien, ya cruzamos el Atlántico. Eso, maravilla, gente de otros lados. Estaría buenísimo que nos cuenten si pudieron difundir en las redes o con gente amiga, por WhatsApp, con los vecinos, de todas las edades. Es muy bueno que esto se difunda. Es muy importante para todos, para... Sí, sí, sí. A ver, a ver. Justo abajo de la... ¿Es un caracol o una planaria? A ver. Parece bastante tanta chatito. cosa y tenemos que seguir, pero bueno, a ver. Ah, no, sí. Es una planaria. Una planaria. Mira qué hermoso. Sí. Bueno. No podemos, tenemos que seguir, lamentablemente. Sigamos. ¿Fue en el 6 o en el 7? Eso. En el 7, gracias. En el 67. Yeah, I guess so. I don't know. It looks ugly there, but I think that's the one that the camera that is below. The one in the cable is still. Yeah, go ahead. Alguien tenía una imagen equivocada de las planarias. Parece ser muy lindas son acá. Son muy lindas, sí. Tanto las de agua dulce como las marinas. Afortunadamente hay especialistas en Argentina, en el Museo de la Plata, que trabajan con planarias tanto terrestres, como Lisandro, Negrete, y después sus profesores Francisco Cruz y Cristina Damborenea, que estuvieron también, Cristina embarcada en la campaña de Mar del Plata, y están trabajando con ese tipo de organismos planos, de esos gusanos planos. Nos mandan saludos desde Madrid, desde el profesorado de Biología 103 de Lomas de Zamora, profes estudiando, haciendo el aguante muy bien. Buenísimo. Esperemos que también hagan sus contribuciones y sus comentarios. Ahí viene ese pez granadero. Y también a todos los que estén en profesorados y... Ahí pasó otro de los caracoles. Sí. No duden siempre en contactarse con nosotros por cualquier consulta o lo que sea. Siempre estamos dispuestos a seguir trabajando y comunicándonos. A los santafesinos que están investigando desde Portugal. Bien que... Ay, mira esa letra. ¿Usted estaba? ¿Habían visto? Sí, había. Estaba. Bien. Creo que le decían pepino milanesa. Bien, eso. Seguimos entonces. Gracias. Había hambre. Otra estrella, sí, continuamos.
Saludos de Comodoro Rivadavia, nos envían. Bueno, y para todos los que durante el mes de diciembre les toca dar exámenes finales y que está todo el mundo muy estresado, aparte porque vienen las fiestas. Diciembre es un mes especial también, ¿no? Porque uno se hace balances y replantea toda la vida de lo que pasó todo el año. ¿Qué mejor ahora que relajar un poco mirando el fondo del mar? Absolutamente. Muy buena Así que, reflexión. Sí. Exactamente. Nos mandan cariños de Santa Teresita. Pero no tenemos eso. A todos los que siguen estudiando. ¿Qué será? Del Instituto 140 de Pacheco. Vamos todavía. Saludos a Chubut, agradecemos todos esos comentarios tan lindos y que nos llenan de alegría y de entusiasmo. La verdad que a nosotros nos hace muy bien que todos nos acompañen y que estén ahí. Es como cuando empiezan las clases, ¿no? Que uno recibe también todo el entusiasmo de los estudiantes y eso reconforta mucho. Entonces creemos que esta comunicación con ustedes es fundamental. Nos saludan desde Loca, Ciudad Universitaria. Bien, 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 muy bien. Seguramente siempre estamos ahí solicitando algo, así que les agradecemos por toda la ayuda que siempre nos dan y nos solucionan todos los tipos de problemas que pueden tener a veces las cuestiones administrativas. Así que gracias. Hay otra persona que también dice que es acordar el secreto del abismo. Esa película que ayer recomendaste a todos. Sí. Nos preguntan sobre las arañas de mar. ¿A qué grupo pertenecen? Son los picnogónidos. Es una clase picnogónida dentro del filum artrópoda. Es todo un grupo en particular, exclusivamente marino, de artrópodos. Son parientes de las arañas. Son quelicerados, pero no son arañas. Claro, pero les dicen así porque se parecen. Tal cual, sí. Y en realidad los grandes viven en aguas profundas en general, pero especies chiquititas en marea baja, ahí entre los pastos marinos, entre los mejillones, hay, y son bastante comunes varias especies. Nos saludan desde el Bonzón. Desde Bordenave, provincia de Buenos Aires. Lanús, provincia de Buenos Aires. Y desde el profesorado del Joaquín B. González. Sí, no me digas. Estoy sufriendo. Nos piden zoom. Ya vamos a hacer muchas navegaciones. Ahora estamos un poco acelerando.
Sí, sí, hay que. Porque ir tenemos que avanzando recorrer para todos estos conocer puntos. todos estos ambientes en Pero ya general. vamos a parar y hacer esos zoom. ¿No es cierto, Fabricio? Sí. Es que Fabricio se desespera, ve muchas cosas. Y además él detecta las cosas a kilómetros. A ver, una bolsa de plástico. No sé, hay que anotarlo como... Parece, Sí. a ver. como antropogénico. No, ahí no. A ver si voy a hacer un zoom. Pero bien, sí. Viene ahí Brenda atenta. A ver. Sí. Y está como semienterrada, ¿no? Es interesante como que Hace esto tiempo puede que hablar está. de que quizá hubo algún tipo de corriente que lo trajo. o pensando que si está semienterrada que lo tapó algo de sedimento que Claro, como ayer que se encontró esa bolsa de plástico con muchísimos organismos. Junto en la puso él. sí. ¿Qué forma? Una hashtag, una bolsa para Meli. Nos saludan desde Salta, de Jujuy. Y vamos a tener una comunicación con Jujuy. Ya le escribo. Lo tengo que tener igual, ¿no? Ujú. Se lo pongo en botella. Y ahí hay un balígrafo que pasó volando. Bueno, nadando. Mirá. Pero sí, todo fue. Está ahí. Ay, ya me escribió. Me preguntó si sería con este número. Bien. Sí. Bueno, no las apodamos mucho. A ver si podemos. Sí, no. Extendillo adherido. Va a ver, vamos a ir al... En el 3 tenemos cosas. BB1. Perdón, el BB1D. ¿D? En el D, en el C tenemos cosas. En el D vamos. Ahí va. Al D. Ujú. ¿Eh? Sí, eso mismo. Sí, la UTC. Sí, todo se maneja con UTC. Antropogénico. Sí. Cosa de plástico. Bueno, han preguntado varias veces. Volver a ver el video, tiene que saber en qué hora Sí. Sí, pone otra y bolsa de plástico. There are no sample anthropogenic. There is observation anthropogenic, but not sample. Otra pregunta que la vamos a preparar con detalle estos días para generar suspenso es A ver. porque dicen cómo soportan la presión extrema los seres vivos a esas profundidades y preguntas similares, con lo cual vamos a tener que recordar algunas cosas, buscar repasar algunos temas o estudiar algunos temas para que la respuesta esté a la altura de esa curiosidad, Claro. ¿verdad? Porque seguro que Consultaremos también a los físicos. a varía todo. según la clásica, depende de la especie. Depende de la especie. Exacto, pero acá aplica. Sin duda. Ah, ok, igual Sin duda. es similar. Depende de la especie. Pero es bien interesante y es algo que hay que trabajar para estos días. No, I think that she's doing the observations and Es como lo de los colores, que tampoco hay una respuesta muy evidente, muy clara, ¿no? Exacto. De, Depende de la especie. No, pero en este caso, con los colores, es una cuestión que hablamos, que puede
depender, no de sé, los algo pigmentos también en los que se alimenten. Exactamente, y que ser subproductos de tener otros compuestos que le sirven para sobrevivir allí, para defenderse. Exacto. Y no necesariamente son amarillos por... Claro, y del metabolismo que también que tenga cada uno. No, la carpeta compartida la tenés. Sí. Reports and reports and reports and deliverables. Y es raw. Ahí hablan muy bien, ya van planteando algo muy importante del tema de la compresión, ¿verdad? Pero también Y una vez que haces la muestra, venís acá. siendo animales acuáticos, que claro, nosotros que tenemos cavidades y, ¿verdad? Con gases ahí pasan cosas que no es el caso de los animales marinos, ahí ya hay por lo menos los que respiran, los que no respiran aire, ¿verdad? Ya hay una línea, ¿no? Pero habrá montones de cosas para decir realmente, porque sí, son mucha la presión, realmente. ¿Por qué Y hay vida animal, ni que hablar microbiana, a 10.000, casi 11.000 metros, la profundidad máxima que hay, ¿no? En la fosa de las Marianas. Así que maneja. Hiper extremo el ambiente. sería BB1? Ahí está, listo. Sin espacio, sin guión. Y es algo que viendo cada vez más información se puede buscar también. Ay, esos caracoles. Ay. Cada vez más información en la web también puede ser, como dice uno, queda de deberes para todos. Realmente es un tema que yo no manejo con detalle para considerar una altura de dar una respuesta. Estamos ahora viajando desde el punto 5 al punto 6. Exactamente, en ese el zigzag para conocer toda esta zona. Bueno, yo me voy a retirar por un ratito, después si quieren estoy. Como es, bueno, mi nombre es Juliana Jiménez. Gracias a todos por acompañarnos. Ahora se queda Brenda con Fabricio y bueno, nos vamos a ir comunicando en estos días. Gracias y bueno, síganos en Vida en los Extremos y bueno, seguimos. Exactamente, muchísimas gracias. Julián, por acá. Placer. Estoy cerca, no me voy a ningún lado. Sí. Chau, chau. Chao. 109 metros. Cuando pasen No, tengo lapicito, voy con lapicito, porque si tengo que borrar. Bueno. Los Coral Quiver. Coral Quiver tenemos casi todos disponibles, entonces no hemos usado casi nada. O no, sí, algo sí, acá sí. You're a fixture in here. Do you ever leave this room? Yeah. Yeah, I think that it's just in two turns
continuous. Yeah, 2 shifts continuous. Yeah. It's a lot, 8 hours. Yeah. How many push cores have been taken? 6 push cars. So there's 10 left. Yeah. We're just trying to figure out if there's any way to figure out which cores the benthic group's getting to start labeling, but we don't know yet. If Emmy goes to sleep before we take the rest of the push cores, somebody has to decide who gets what. Okay. I know about the first 4. Mhm. 2 of them are for geochemistry because 2 of we the 6. accidentally took push core 1, and then Malin said, "Oh well." Okay, so that's for her. She gets 1 and 4. You know that. Okay. And I assume that 2 and 3 were going to be for benthic ecology. For I benthic didn't know ecology. if they were going to be for isotopes. 2 or 3, but then what about 5 and 6? I don't know because those were just taken recently. Okay, okay. So what do you want us to do? Do you want us to choose any place and deploy A together? Or you want it in actually, you different probably places? only need to deploy 6 because Malin has the 2 geochemistry cores. She already has hers. Okay. But, you could deploy all the rest of them and we could decide. If you want to process it or just... Well, the cores won't be up till 4:30 this morning. We'll probably process them in the morning when people get up. Yeah. Okay, but if I take think 6... she's waiting for a seat. Well, maybe, yeah, or at least she wants to see what appears next. I don't know. So, but what do you want? Do I take 3 and then Acá just wait? está Or comentando, discutiendo algunas cosas de la extracción de muestras, de los corals. And then 3 for bentos. So, 6 together. Okay, so the 6 has to be together. The 6 of them. Okay. Okay. So we can continue a little bit longer and then we're going to deploy 6. Yeah. To answer all the geological questions? Yes. Okay, great. Okay. Paso. Sí, sí. No, no. ¿Vaya yo para allá? Bueno. Sí, sí. Lisa, and do I have to pay attention in some particular feature to deploy the 6 or whatever I think that it could work? Looks like a good place, I guess. Okay. So, but Amelia hasn't got a bed yet. You can ask her. Okay, okay. I'll look for her. She went to bed? No, no. Ah. I think so. But I'll look for her. Yeah, we just can move on and then we can deploy the 6. Yeah, don't worry. We can choose any place. I know, but then when you know, Yeah. I do the map. The night, our night guys, Yeah. Leandro and Leo, can label. It takes a long time to get all the labels done. Okay. And we need to know the core numbers. Okay. So once, from the 6 of this, do you want me to say, okay, these 2 goes to geochemistry and then these 3 are for And one goes to geology. Yeah. So yeah, I can. we say. usually fill out that fate form, and stick it on the door. I can get that. Okay, I can do that. Yeah, I can put a label in which of these 6 belongs to And I'm ecology gonna and. I'm going to assume we got the 2 and 3 also. Okay. Bueno, mientras se hablan de algunas cosas del muestreo, Yeah, don't worry. apareció I was- José, Pepe, geólogo, que ya va a comentar su rol, su trabajo, su formación y sobre todo dudas que ustedes tengan de aspectos geológicos.